En los días en que Jerusalén había sido profanada por los reyes extranjeros, cuando los altares del Dios vivo fueron cubiertos con cenizas de ídolos y el templo se llenó de sacrificios impuros, el pueblo de Israel se encontraba en su hora más oscura. El rey Antíoco Epífanes, cegado por la soberbia y la ambición de dominar no solo los cuerpos sino también las almas, decretó que toda práctica de la ley de Moisés fuera prohibida bajo pena de muerte. Lo que antes era una nación consagrada al Altísimo, ahora se debatía entre el miedo y la fe, entre la obediencia al tirano y la fidelidad al Dios de Abraham. Los caminos se llenaron de soldados, los mercados se tiñeron de miedo y las oraciones comenzaron a hacerse en silencio, escondidas entre las sombras. Muchos se rindieron ante la amenaza. Otros, los más valientes, prefirieron morir antes que renegar de su fe. Entre ellos, se encontraba una mujer cuyo nombre no fue registrado por la historia, pero cuya alma quedó grabada en la eternidad, la Madre Macabea. Vivía en una aldea cercana a Jerusalén, en una casa sencilla hecha de piedra y madera. Era viuda, pero su rostro reflejaba una fortaleza serena que ni el dolor ni la pobreza pudieron quebrar. Tenía 7 hijos, jóvenes en edad, pero maduros en espíritu. Los había criado en la fe, enseñándoles desde pequeños los preceptos de la ley y las promesas del Dios de Israel. Cada mañana, antes de comenzar las labores del día, reunía a sus hijos en torno a una lámpara encendida y pronunciaba los salmos con voz suave, mientras el resplandor dorado iluminaba sus rostros. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno solo. Esa era la frase con la que solía iniciar sus oraciones, y cada uno de sus hijos la repetía con convicción. Para ellos, su madre no era solo una guía terrenal, era el faro que mantenía viva la llama de la esperanza cuando todo parecía extinguirse. Los rumores sobre las atrocidades del rey se extendían por toda Judea. Se decía que quienes se negaban a comer carne de cerdo eran torturados públicamente. Las madres escondían a sus hijos, los ancianos oraban en secreto, y los sacerdotes fieles eran perseguidos. Un día, la noticia llegó a su aldea, los soldados de Antíoco llegarían para hacer cumplir el decreto. Nadie escaparía a la prueba. Esa noche, mientras el viento golpeaba las puertas, la madre reunió a sus 7 hijos alrededor del fuego. Ninguno habló. En sus ojos había temor, pero también una calma extraña. Ella los miró uno por uno, como si quisiera grabar sus rostros en el alma. Luego, con voz firme, dijo: «Hijos míos, no teman lo que el hombre puede hacer al cuerpo. El Dios que nos formó del polvo también puede devolvernos la vida. Si hemos guardado su ley, Él guardará nuestra alma». El silencio que siguió fue sagrado. El más pequeño, apenas un adolescente, preguntó con voz temblorosa: «¿Y si nos matan, madre?». Ella le acarició el rostro y respondió: «Entonces viviremos para siempre en la memoria de Dios». Esa fe no era una palabra hueca. Era una certeza que ardía en lo profundo de su ser. Sabía que las fuerzas del mal podían arrebatarlo todo menos la pureza del alma. Esa noche, al cerrar los ojos, oró con una paz que solo conocen aquellos que se han entregado por completo a la voluntad divina. Al amanecer, el sonido de los cascos de los caballos anunció la llegada del ejército. Los soldados descendieron de las colinas con lanzas relucientes. Su presencia era una mezcla de poder y crueldad. Entraron en la aldea gritando, arrancando los rollos sagrados, destruyendo las lámparas de aceite y obligando a los habitantes a ofrecer sacrificios a los dioses del rey. La madre Macabea salió de su casa con sus hijos detrás. No había miedo en su rostro, solo una expresión de dignidad. El capitán, al verla, reconoció en sus ojos algo que lo perturbó. No era desafío, sino una serenidad que ninguna espada podía intimidar. Les ordenó seguirlo hasta el palacio de Antíoco, donde serían juzgados por negarse a obedecer. El viaje fue largo. Atravesaron los caminos áridos mientras los soldados los vigilaban. Los hijos caminaban en silencio, sosteniendo la mirada de su madre como si en ella encontraran el valor que necesitaban. Cuando llegaron al palacio, el olor del incienso pagano los envolvió. El trono de Antíoco se alzaba al final del salón, rodeado de ídolos de oro y esculturas de animales sagrados. El rey, vestido con una túnica púrpura, los observó con desdén. ¿Sois vosotros los que desobedecen mis órdenes?, preguntó con voz arrogante. ¿Negáis ofrecer sacrificio a los dioses que os dan vida? La madre no respondió. Uno de sus hijos dio un paso al frente y dijo: «Nosotros adoramos solo al Dios del cielo y de la tierra. No hay otro fuera de él». El murmullo de la corte se volvió un rugido. Antíoco sonrió con crueldad. «Entonces, si es vuestro Dios quien os da vida,
veremos si puede salvaros de mis manos. Ordenó que trajeran carne prohibida y la colocaran frente a ellos. Comed y viviréis, dijo el rey. Negaros a hacerlo será vuestra condena. Los hijos se miraron entre sí. La madre, de pie a su lado, no habló. Su silencio era una oración. En ese instante, el mayor de los 7 dio un paso al frente. Podrás quitarnos la vida, pero no la fe. La vida sin fidelidad al Dios verdadero es una sombra sin sentido. Antíoco se levantó furioso. Dio la orden de torturarlo ante los ojos de todos. Los golpes resonaron en la sala, pero el joven no emitió un grito. La madre lo miraba con los ojos llenos de lágrimas, pero no de miedo, sino de compasión y orgullo. Mientras el primer hijo moría, ella susurró un salmo que había repetido tantas veces. El Señor es mi fortaleza y mi escudo, en él confía mi corazón y soy ayudado. El silencio cayó sobre el salón. Antíoco esperaba verla quebrarse. No entendía cómo esa mujer podía resistir viendo el sufrimiento de su hijo. Pero lo que él no comprendía era que aquella madre no miraba con los ojos de la carne, sino con los del espíritu. En su fe, cada hijo que moría era un testimonio que ascendía al cielo. El segundo hijo fue llamado. Los verdugos le ofrecieron clemencia si renegaba de su Dios. Él miró al rey y respondió, tú tienes poder sobre los hombres, pero no sobre el alma. El Creador nos dará de nuevo la vida eterna. La madre cerró los ojos y oró, oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, fortalece a mis hijos para que ninguno vacile. El aire se llenó de un silencio tenso. Algunos de los presentes comenzaron a mirar a esa mujer con respeto. Lo que sucedía no era solo una ejecución, era una lección de fe que nadie olvidaría. Antíoco, cada vez más enfurecido, mandó llamar a los demás hijos, uno por uno. Todos pronunciaron palabras semejantes, llenas de valentía. Y la madre, que había criado sus almas con ternura, ahora las ofrecía al cielo con la serenidad de quien entiende que el amor verdadero no retiene, sino entrega. Entre los soldados, un hombre joven comenzó a temblar. Había ejecutado órdenes antes, pero nunca había visto algo así. La fe de esa mujer lo había conmovido más que el temor a su rey. Esa misma noche, cuando todo terminó, abandonó el palacio con el corazón trastornado. No sabía que aquel día la historia de la madre macabea había comenzado a transformar corazones incluso dentro del ejército del enemigo. El eco de su valentía se extendió más allá de los muros. Algunos decían que los cielos se abrieron y los ángeles lloraron al ver el sufrimiento de aquella familia. Otros contaban que el fuego del sacrificio se apagó solo, como si la tierra se negara a aceptar tanta injusticia. Pero lo cierto es que, desde ese momento, el nombre de la madre macabea se convirtió en símbolo de la fe que no muere, del amor que no se rinde, y del poder que tiene un alma entregada a Dios para iluminar la oscuridad del mundo. Aquella noche, mientras los cuerpos eran retirados del salón, la madre permaneció en pie. Nadie se atrevió a acercarse. La luna entraba por las columnas del palacio y caía sobre su rostro. No lloraba. Su mirada estaba perdida en el cielo, donde sabía que sus hijos ya no sufrían. Y entonces, con voz suave, pronunció una oración que quedó flotando en el aire como un suspiro eterno. Señor, tú que diste la vida a mis hijos, recíbelos en tu gloria. Y dame fuerzas para mantenerme firme hasta el final. Que mi dolor no sea un lamento, sino una ofrenda. El guardia más cercano bajó la mirada. Había visto muchos morir con miedo, pero nunca había presenciado a alguien morir con tanta paz. Esa noche, el palacio entero se sintió más frío, porque en él se había revelado la presencia del Dios que los hombres intentaban negar. La historia apenas comenzaba, pero ya había dejado su marca en el corazón de todos los que la presenciaron. La fe de una madre se había convertido en una antorcha que ninguna oscuridad podría apagar. El amanecer trajo un silencio extraño. En el palacio, nadie hablaba. Los sirvientes caminaban despacio, como si temieran perturbar un misterio que se había quedado suspendido en el aire. En las sombras del salón del trono, la madre macabea permanecía en pie, rodeada por los restos de la crueldad humana. Había perdido a 2 de sus hijos, y sin embargo, su mirada no mostraba desesperación. Había dolor, sí. Pero era un dolor encendido por una fuerza invisible, un fuego que no consumía sino que purificaba. Antíoco Epífanes la observaba desde su trono con una mezcla de ira y fascinación. No comprendía cómo aquella mujer podía mantener la cabeza erguida después de tanto horror. Había visto a hombres rogar por su vida, a soldados valientes llorar ante el tormento, pero nunca había visto a una madre ofrecer a sus hijos sin derrumbarse. ¿Qué clase de fe puede sostener a un corazón así?
murmuró con desdén. Ella lo escuchó, pero no respondió. En su silencio había más poder que en todas las palabras del rey. El tercer hijo fue traído ante él. Era un joven de rostro sereno, con los ojos brillantes como el sol sobre el desierto. Había visto morir a sus hermanos, pero su fe no tembló. Caminó sin cadenas, como si cada paso lo acercara más al cielo que tanto anhelaba. Antíoco trató de seducirlo con promesas. Si te inclinas ante mis dioses, no solo vivirás, sino que te haré noble. Comerás en mi mesa y tendrás riquezas que jamás has imaginado. El joven sonrió con una paz que desconcertó al monarca. No necesito tus riquezas, dijo, porque mi herencia está en las manos de aquel que hizo el cielo y la tierra. Tú puedes gobernar cuerpos, pero no puedes dominar el alma. El rey, enfurecido, dio la orden. El muchacho fue torturado hasta morir, y en medio del dolor levantó los ojos al cielo diciendo, Señor, tú sabes que por amor a tu ley entrego mi vida. Recíbela como ofrenda. La madre lo miró, con el corazón ardiendo entre el dolor y la gratitud. Cerró los ojos y oró, bendito seas, Dios de nuestros padres, que me das hijos capaces de morir con dignidad por tu nombre. Que su sangre sea semilla de fe para las generaciones futuras. Los que estaban presentes no pudieron evitar estremecerse. Algunos, soldados endurecidos, desviaron la vista. Había algo sobrenatural en esa mujer. No era humana su resistencia, ni terrenal su calma. Parecía sostenida por una fuerza que venía del cielo mismo. El cuarto hijo fue traído a rastras. Los verdugos lo empujaron frente al rey. Su cuerpo temblaba, pero no de miedo, sino de fervor. Había entendido que el sacrificio no era una pérdida, sino una puerta hacia la eternidad. Antíoco intentó usar la razón para quebrarlo. ¿Acaso tu Dios no te ama? ¿Por qué permite que tú y tus hermanos sufran? Si fuera tan poderoso, ya habría descendido a salvarlos. El joven lo miró y respondió, no entiendes el misterio del Creador. Él no nos abandona, nos purifica. A través del fuego del dolor, nos prepara para su reino. Esas palabras cayeron como una espada invisible. El rey se sintió humillado. Ordenó que el muchacho fuera atormentado más cruelmente, esperando que su madre gritara o rogara piedad. Pero ella permaneció firme, con las manos unidas en oración. Sus labios apenas se movían, pero en su corazón resonaba el eco de los salmos. Los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando los que llevan la semilla, mas volverán con gozo trayendo sus gavillas. El tiempo parecía haberse detenido. Cada hijo que moría dejaba en la madre una herida y una llama. No había contradicción en su fe, solo entrega. Sabía que el dolor era la prueba más alta de amor, y que Dios, aunque callara, estaba presente en cada respiración, en cada lágrima que caía sobre la tierra. El quinto hijo fue presentado. Antíoco estaba decidido a destruir la esperanza que aún quedaba en ellos. Mandó traer oro, telas finas y un anillo real. Todo esto será tuyo, dijo, si renuncias a la ley de tu Dios y juras fidelidad a mí. El joven miró los objetos, luego levantó la vista hacia su madre. Ella no dijo nada, solo lo miró con ternura. Madre, dijo el muchacho, ¿acaso no me enseñaste que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Ella asintió, con los ojos humedecidos. Entonces él se volvió al rey y dijo, tú me ofreces cosas que se marchitan. Mi Dios me ofrece una gloria que no se extingue. Elijo su promesa. El rey se levantó con furia, golpeó su cetro contra el suelo y gritó, que muera también éste. Los verdugos obedecieron. El palacio entero vibró con los gritos del tormento, pero la madre no se movió. Dentro de ella, algo profundo comenzó a despertar. No era desesperación, sino una especie de luz que crecía con cada sacrificio. Era como si comprendiera, en medio del horror, que estaba participando de un misterio divino que trascendía la carne. Mientras el quinto hijo exhalaba su último suspiro, ella sintió un susurro en el alma. Bienaventurada eres, hija de Israel, porque has confiado en mí aún en el valle de las lágrimas. No lo oyó con los oídos, sino con el corazón. Y supo que no estaba sola. El sexto hijo fue llevado ante el rey. Era el más sabio de todos, de mirada serena y mente clara. Antíoco, temiendo que sus palabras inspiraran a otros, intentó humillarlo. ¿De qué sirve tu sabiduría ahora? ¿Dónde está el poder de tu Dios? El joven respondió con calma, la sabiduría verdadera no se mide por la vida que se conserva, sino por la fe que se mantiene. Tú morirás olvidado, pero los que confían en el Señor vivirán para siempre.
El rey no soportó aquella respuesta. Ordenó que lo ejecutaran de inmediato. Cuando cayó al suelo, la madre alzó los ojos al cielo. Señor, no permitas que mi corazón se endurezca. Haz de mi dolor un canto que te glorifique. En ese momento, algunos testigos juraron haber visto una luz descender sobre ella, como si una presencia divina la envolviera. El aire se llenó de un olor dulce, y un silencio reverente cubrió la sala. Incluso los enemigos sintieron que estaban presenciando algo sagrado. El rey, confundido, mandó traer al séptimo y último hijo. Era el menor, el más pequeño de todos. La madre lo miró y su corazón tembló. No porque dudara, sino porque el amor humano aún le dolía en lo más profundo. Antíoco, percibiendo su ternura, decidió jugar su última carta. Se acercó a la madre y le dijo: «Mujer, compadécete de este niño. Habla tú en su favor. Persuádelo a obedecerme, para que viva. Si lo haces, te colmaré de riquezas y honores». Ella permaneció en silencio unos segundos. Los presentes pensaron que cedería. Pero de pronto, su mirada se tornó firme y luminosa. Pidió al rey que le permitiera hablar con su hijo en privado. Antíoco, confiado en que convencería al joven, aceptó. La madre se arrodilló ante su hijo menor, lo abrazó y le habló con voz suave pero llena de fuego. «Hijo mío, ten piedad de mí que te llevé 9 meses en mi vientre, te di el pecho y te crié hasta esta edad. Pero ahora te ruego, delante del cielo y de la tierra, que no temas a este verdugo. Sé digno de tus hermanos y acepta la muerte, para que en el día de la misericordia yo te reciba con ellos». El muchacho la miró con lágrimas, pero su expresión era de paz. «Madre, tus palabras son mi fuerza. Si ellos fueron fieles, yo no seré menos». Cuando regresaron ante el rey, el joven levantó la cabeza y dijo: «¿Por qué te ensañas con nosotros? No tememos tus amenazas. Nuestro Dios nos levantará a una vida eterna. Pero tú, que gobiernas por un instante, no verás su rostro». Antíoco se llenó de furia, pero también de miedo. En el fondo, algo dentro de él comprendía que esa madre y sus hijos poseían un poder que él jamás tendría. El poder de creer, incluso cuando el cielo guarda silencio. La madre lo observó en silencio mientras se llevaban a su último hijo. Su corazón latía como un tambor dentro del pecho. Cada fibra de su ser gritaba, pero su espíritu permanecía en calma. Había llegado al límite del sacrificio humano, y aún así, no dudó. Mientras su hijo era conducido al suplicio, ella cerró los ojos y susurró: «Padre eterno, recibe a mi pequeño. Que su muerte no sea en vano. Que este dolor, que atraviesa mi alma, se convierta en fuego que purifique la fe de tu pueblo». El grito final del niño resonó en el palacio como un trueno. Y cuando todo terminó, la madre levantó la vista y murmuró con voz firme: «Has tomado lo que me diste, Señor. Pero lo que es tuyo, jamás se pierde». El rey la miró, esperando verla derrumbarse. Pero ella no lo hizo. En su rostro brillaba una serenidad imposible. Antíoco, derrotado por algo que no comprendía, apartó la mirada. Porque aunque había matado los cuerpos, no había podido vencer el alma. Esa noche, la luna se alzó sobre Jerusalén, y el viento llevó el eco de un nombre que nadie conocía, pero que todos recordarían. Una madre, sin armas ni ejército, había derrotado al poder más grande de su tiempo. No con espadas, sino con fe. No con fuerza, sino con amor. Y el fuego que ardía en su corazón siguió encendido, atravesando los siglos, para recordarle al mundo que la fe verdadera no se negocia, ni se apaga, ni se rinde. El sol había comenzado a ocultarse cuando los pasos de los soldados se alejaron del patio del palacio. El suelo estaba manchado de sangre, y el eco de los gritos aún flotaba en el aire. Pero en medio de ese paisaje desolador, una figura permanecía en pie, la madre Macabea. El cuerpo parecía agotado, pero su espíritu seguía en pie. Había visto morir a los 7 hijos que había llevado en su seno, los mismos a quienes había enseñado a orar y a confiar en el Dios de Israel. Sin embargo, no maldijo, no se quejó, no pidió explicaciones. Solo permaneció en silencio, con la mirada fija en el cielo, como si esperara una respuesta que no llegaba con palabras, sino con paz. A su alrededor, los soldados murmuraban. Algunos no podían soportar mirar aquel rostro. Había algo sobrenatural en esa calma. Uno de ellos, el más joven, se acercó con temor y le ofreció agua. La madre lo miró y, con voz suave, dijo: «Guárdala para ti, hijo. Mi sed no es de agua, sino de eternidad». El soldado bajó la cabeza, avergonzado.
Sintió que las palabras de esa mujer perforaban algo dentro de él, como si encendieran una luz en un lugar olvidado de su alma. Antíoco, desde su trono, observaba en silencio. Había vencido en apariencia, pero en su interior sentía una inquietud que no comprendía. Había destruido cuerpos, pero había despertado algo más grande que su poder, la memoria del sacrificio. La figura de esa madre le resultaba insoportable. Quiso deshacerse de ella, pero al mismo tiempo, no podía apartar la mirada. Había visto la muerte sin lágrimas, el dolor sin desesperación, la pérdida sin derrota. Era como si el cielo mismo se hubiera reflejado en aquella mujer. Cuando el rey se retiró, los verdugos dejaron el lugar, y el silencio envolvió la sala. La madre permaneció sola, acompañada solo por el recuerdo de las voces de sus hijos. Entonces, algo cambió en el aire. El ambiente se volvió sereno, y una brisa suave recorrió el palacio. En su interior, escuchó una voz, tan profunda y tierna como la tierra después de la lluvia. Bienaventurada eres, mujer de fe. Tu dolor no ha sido en vano. Has ofrecido lo más puro que poseías, y por tu entrega, las generaciones conocerán la fuerza de la fe. La madre no supo si esa voz venía del cielo o de lo más profundo de su alma. Pero comprendió que Dios, aunque parecía callar, había estado presente en cada instante. En ese momento, recordó las palabras del profeta Isaías que alguna vez le enseñó su esposo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni la llama arderá en ti. Cerró los ojos. La escena del sacrificio comenzó a transformarse en su mente. Ya no veía el dolor, sino la luz. Veía a sus hijos ascendiendo como llamas puras, envueltos en claridad, sonriendo sin heridas, abrazando la vida que no termina. Y por primera vez desde el inicio de la prueba, un suspiro de alivio escapó de sus labios. Gracias, Señor, porque me has permitido comprender que el amor verdadero no teme al dolor. Tú no me has quitado, me has devuelto lo que es tuyo. Fuera del palacio, el pueblo comenzaba a hablar. La historia de aquella madre se extendía por las aldeas, como una semilla que el viento llevaba a los corazones. Algunos lloraban al oírla, otros sentían vergüenza por haber renegado de la fe. Los sacerdotes escondidos en cuevas pronunciaban su nombre con reverencia, aunque nadie conocía su rostro. Decían que el Espíritu de Dios se había manifestado a través de ella, y que su fe había restaurado la dignidad del pueblo. Mientras tanto, la madre fue llevada a una celda. Allí, sola y herida, cayó de rodillas. El suelo era frío, las paredes húmedas. Pero en ese silencio, encontró un refugio más grande que cualquier templo. Apoyó la frente en el suelo y oró con todo su ser. No busco respuestas, Señor. No busco alivio. Solo quiero que mi entrega sea útil a tu propósito. Si este dolor puede despertar la fe dormida de tu pueblo, entonces, que se cumpla tu voluntad. Y mientras oraba, una paz profunda descendió sobre ella. No era la paz que viene del mundo, sino la que solo Dios puede dar cuando el alma se abandona por completo. Comprendió que no había perdido nada, que sus hijos no estaban muertos, sino transformados. Eran como las semillas que caen en la tierra, mueren un instante para dar fruto eterno. Pasaron los días. Los guardias comenzaron a notar que aquella mujer no se quejaba, ni pedía nada. A veces, se le escuchaba cantar en voz baja los salmos. Cantaba para consolarse, pero también para bendecir. Su voz se convertía en un hilo de luz que atravesaba las rejas, llenando de esperanza a quienes la oían. Una de las esclavas del palacio, movida por la curiosidad, se acercó una noche y le preguntó: ¿Cómo puedes cantar después de todo lo que has perdido? La madre respondió: porque no he perdido. Solo he devuelto lo que me fue prestado. El amor no se acaba cuando la carne muere. Dios me ha mostrado que lo que nace del espíritu, al espíritu regresa. La esclava, conmovida, comenzó a llorar. Aquellas palabras se grabaron en su corazón. Y más tarde, cuando escapó del palacio, fue ella quien llevó la historia a otros pueblos. Así comenzó la leyenda de la madre Macabea, la mujer que venció a la muerte sin empuñar una espada. Una tarde, mientras el sol teñía de oro las murallas, la madre fue sacada de su celda. El rey Antíoco había ordenado verla una vez más. Cuando la trajeron ante él, su rostro seguía iluminado. «Dime, mujer», preguntó el rey, ¿sigues creyendo que tu Dios te escucha? ¿Dónde está ahora? ¿Por qué no vino a salvarte? Ella lo miró sin rencor y dijo: «El Señor no siempre libra del fuego, pero siempre acompaña dentro de él».
A veces, su silencio es su respuesta, porque sabe que la fe verdadera no necesita pruebas, sino confianza. El rey no supo qué responder. Aquellas palabras eran como una espada que atravesaba su soberbia. Ordenó que la devolvieran a la celda, pero en su interior algo se había quebrado. No lo admitiría jamás, pero había comenzado a temer a ese Dios que los hombres sencillos adoraban con tanta fuerza. Esa noche, la madre soñó. Se vio a sí misma caminando por un campo de luz, y a lo lejos vio a sus 7 hijos esperándola. Sus rostros eran resplandecientes, y ninguno mostraba las heridas de la tierra. El más pequeño le tendió la mano y le dijo: «Madre, no temas. Has vencido. Nuestro sacrificio no fue muerte, sino siembra. El mundo sabrá que el amor de una madre puede mover el corazón de Dios». Cuando despertó, lágrimas silenciosas corrían por su rostro, pero no eran de tristeza, sino de gratitud. Sabía que pronto su tiempo también llegaría. Y no temía. El amanecer siguiente, los guardias encontraron su celda vacía. No había cuerpo, solo una túnica doblada con cuidado sobre el suelo y un leve aroma a incienso en el aire. Algunos decían que había muerto durante la noche, otros que los ángeles la habían llevado con sus hijos. El rey ordenó buscarla, pero jamás la hallaron. Solo quedó el silencio, un silencio tan profundo que parecía contener un mensaje. Años más tarde, los ancianos del pueblo contaban su historia alrededor del fuego. Decían que su ejemplo había encendido la fe de los que se habían escondido. Que, gracias a su sacrificio, muchos volvieron a alzar la voz en nombre del Dios verdadero. Y cuando alguien dudaba o se sentía abandonado, recordaban sus palabras. El Señor no siempre libra del fuego, pero siempre acompaña dentro de él. Esa frase se convirtió en una plegaria entre los creyentes perseguidos, y siglos después, aún se repetía en los templos y hogares como un canto de fortaleza. Porque la madre Macabea no solo dio a luz 7 hijos de carne, sino una generación de almas encendidas por la fe. Su historia se transformó en un salmo viviente, en una parábola eterna sobre el poder del amor y la confianza en medio del silencio de Dios. Y aunque su nombre no fue escrito en los libros de los hombres, fue grabado en el corazón del cielo, donde el dolor se vuelve gloria, y la muerte se convierte en vida. Su voz sigue resonando en la historia, suave como una oración y firme como una roca. No busques que el camino sea fácil, busca que tu fe sea fuerte. No pidas entender el silencio de Dios, aprende a escucharlo. Porque a veces, el cielo habla más claro cuando parece callar. Esa fue la enseñanza final de la madre Macabea. Una mujer que no tuvo trono, ni ejército, ni riquezas. Pero tuvo algo que ningún rey pudo tener, un alma tan fiel, que Dios mismo la tomó como ejemplo de amor inquebrantable. Y desde aquel día, cada vez que una madre levanta los ojos al cielo en medio del dolor, cada vez que alguien elige la fe por encima del miedo, una chispa de aquella antigua llama vuelve a encenderse en la tierra. El eco de aquella tragedia no se apagó con el paso de los días. La historia de la madre Macabea se extendió como un río de fuego que recorría las aldeas, las montañas y las cuevas donde el pueblo escondía su fe. No había esquina de Judea en la que no se mencionara a aquella mujer que había visto morir a sus 7 hijos sin renegar de Dios. Los ancianos la nombraban con reverencia, los jóvenes con admiración, y las madres con un temblor de alma que mezclaba compasión y valentía. Nadie conocía su rostro con certeza, pero todos lo imaginaban iluminado por una serenidad que solo la fe concede. Se decía que, tras su muerte, su espíritu visitaba los corazones cansados. Que aparecía en sueños a quienes dudaban, recordándoles que el dolor no era castigo, sino prueba. Y que, a través del sufrimiento, el alma era pulida hasta volverse transparente ante los ojos de Dios. El pueblo, inspirado por su ejemplo, comenzó a reunirse de nuevo en secreto. En las noches sin luna, se escuchaban los salmos recitados con voz baja, temblorosa, pero viva. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Ese versículo se convirtió en estandarte, en alimento para quienes habían estado a punto de renunciar. En esos días de oscuridad, los corazones comenzaron a entender lo que antes parecía incomprensible, que Dios no se ausenta en el dolor, sino que se revela en él. Que no siempre evita la tormenta, pero siempre acompaña en medio de ella. Y que los que aman sin condiciones, aunque pierdan todo, ganan lo eterno. El sacrificio de aquella madre se volvió semilla de redención. Donde antes reinaba el miedo, comenzó a florecer el valor. Donde antes había silencio, comenzó a brotar la oración. El pueblo, al recordar su historia, empezó a decir: si ella pudo, nosotros también.
Los enemigos del pueblo, al ver que la fe no moría, comenzaron a preocuparse. Los soldados regresaban con informes extraños. Decían que en las aldeas la gente hablaba de esperanza, que los ojos de los creyentes ardían con una luz imposible de apagar. Antíoco, en su arrogancia, pensó que había vencido. Sin embargo, había sembrado la semilla de su propia derrota. Porque con cada cuerpo que caía, nacía una voz nueva que se alzaba en nombre de Dios. En una de esas noches, un anciano levita, escondido en una cueva, reunió a un grupo de jóvenes. Tenía la voz quebrada por los años, pero sus ojos brillaban como brasas. Les habló de la madre Macabea, no como una historia de muerte, sino de victoria. Muchachos, dijo, no lloren por ella. Su dolor fue el precio de nuestra libertad. Su sacrificio fue el fuego que purificó nuestra fe. Nosotros hemos de vivir con la misma fuerza que ella murió. Los jóvenes escuchaban en silencio. Algunos lloraban, otros apretaban los puños con decisión. Entonces, el anciano levantó un rollo de pergamino y leyó. En los días de tribulación, el justo florecerá como el cedro del Líbano. Sus raíces estarán en el Señor, y su alma no se quebrará. Al terminar, sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una promesa. Aquel encuentro no fue uno más. Fue el inicio de una nueva esperanza. El nombre de la madre se convirtió en símbolo. Las mujeres comenzaron a enseñar a sus hijos a orar como ella oraba, a confiar como ella confió. En los mercados, entre los susurros, se oía decir, la madre que entregó a 7, nos enseñó a entregar el miedo. Y así, sin ejército ni espada, una mujer muerta comenzó a ganar una guerra espiritual que los poderosos no podían detener. Sin embargo, la historia no había terminado. Dios, que había recibido aquella ofrenda, comenzó a obrar silenciosamente en los corazones. Los sueños se llenaban de señales. Las madres sentían en sus hijos un ardor nuevo por la justicia. Los sacerdotes, que habían huido al desierto, sentían el llamado a volver y reconstruir el altar destruido. La madre Macabea, desde su lugar de luz, seguía velando. No había desaparecido, su presencia se había multiplicado. Era como una lámpara encendida en cada alma dispuesta a creer. Una noche, en una aldea perdida entre las colinas, una mujer llamada Judith despertó con el corazón agitado. Había soñado con una figura envuelta en luz que le hablaba con dulzura. No temas el dolor, porque en él se esconde la voz del Creador. Camina, y él te mostrará lo que debes hacer. Judith, sin entender del todo, se levantó antes del amanecer y oró. Aquel sueño la impulsó a actuar. Buscó a los vecinos, los reunió y les habló del valor, de la fe y de la dignidad. Pronto, esa pequeña comunidad se convirtió en refugio de los perseguidos. Y cuando los soldados llegaron, encontraron un pueblo unido que no se rendía. El nombre de la madre Macabea había encendido en ellos el fuego de la resistencia espiritual. Con el paso del tiempo, muchos comenzaron a escribir su historia en los márgenes de los pergaminos. No con tinta de lujo, sino con las lágrimas de quienes la recordaban. Así nació la memoria sagrada que siglos después llegaría hasta nosotros. Los salmistas, inspirados por su fe, compusieron nuevas oraciones. Una de ellas decía: en el corazón del justo arde una llama que ni el viento apaga, porque su luz viene del Altísimo. Cuando el dolor lo visita, su alma se vuelve altar. Y cuando la muerte lo toca, la vida eterna lo corona. Los que escuchaban ese canto lloraban en silencio. No era solo una historia del pasado, era un espejo donde cada alma podía reconocerse. La madre Macabea no era solo una mujer, era el reflejo del amor inquebrantable que cada ser humano puede tener por Dios cuando todo lo demás se pierde. Pasaron los años. Los reinos cambiaron, los templos fueron reconstruidos, y los pueblos volvieron a levantarse. Pero su historia no se borró. Seguía viva en las oraciones de las madres, en las lágrimas de los fieles, en la fortaleza de quienes enfrentaban pruebas. Porque cuando el alma humana se encuentra con su límite, allí, donde el dolor parece insuperable, la memoria de los que amaron a Dios más que a su propia vida renace como una guía silenciosa. Un anciano escriba, ya en los últimos días de su vida, escribió en su diario: no he visto a Dios con mis ojos, pero lo he sentido en la historia de aquellos que no dudaron de él. Si la fe tiene un rostro, ese rostro es el de la madre que no pidió milagros, sino propósito. El mundo no la conoció, pero el cielo la llamó por su nombre. Y así, con el paso del tiempo, el nombre que había sido borrado de los registros humanos se convirtió en símbolo eterno. La madre Macabea fue recordada como el corazón de un pueblo que no se rindió,
como la raíz que sostuvo la esperanza cuando todo parecía perdido. Hoy, al leer su historia, no solo encontramos el relato de una madre y sus hijos. Encontramos el eco de todas las almas que, en silencio, han elegido la fe antes que la comodidad, la verdad antes que la conveniencia y el amor antes que el miedo. Porque su sacrificio no fue solo un acto del pasado, sino una enseñanza viva. Que en el dolor hay revelación. Que en la pérdida hay propósito. Y que cada lágrima entregada a Dios se convierte en luz para alguien más. Y cuando la oscuridad parece más densa, su voz sigue resonando en la memoria de los creyentes. No temas lo que puedes perder. Tema más bien perder la fe. Porque quien guarda la fe, lo guarda todo. Esa frase, repetida entre generaciones, se convirtió en una oración popular. Muchos la escribieron en las puertas de sus casas, otros la pronunciaban antes de dormir. Era el recordatorio constante de que la fe no es un refugio para evitar el dolor, sino una lámpara para atravesarlo. Así, la Madre Macabea dejó de ser solo una historia antigua. Se convirtió en una presencia viva, en un símbolo eterno del alma humana que no se doblega. Y cada vez que una madre levanta los ojos al cielo por un hijo enfermo, o una persona reza entre lágrimas buscando consuelo, su espíritu se hace presente, murmurando desde la eternidad. Confía. El dolor no te destruye. Te transforma. Y ese susurro invisible sigue viajando por los siglos, recordando que el sacrificio no fue una tragedia, sino un puente entre la tierra y el cielo. Una prueba de que el amor verdadero, ese que no espera recompensa, ese que se entrega entero, tiene el poder de mover el corazón mismo de Dios. Pasaron los años, y la historia de la Madre Macabea comenzó a salir de las fronteras de Judea. Lo que había sucedido en aquel palacio oscuro no fue un simple acto de resistencia, fue una llama encendida en medio de la humanidad. Los comerciantes, los peregrinos y los esclavos llevaron su nombre más allá del Jordán, hacia Siria, Egipto y Mesopotamia. Dondequiera que llegaba la noticia, algo se movía en los corazones, una mezcla de asombro, fe y temor reverente. Al principio, algunos no creían que una madre pudiera haber soportado semejante prueba sin claudicar. Otros pensaban que era un mito, una leyenda adornada por los que necesitaban esperanza. Pero los que habían estado allí, los que vieron con sus propios ojos cómo aquella mujer enfrentó al rey y a la muerte, juraban que su presencia había llenado el palacio con una fuerza invisible. Uno de los soldados que había participado en la ejecución, llamado Hiram, abandonó el ejército poco después. Durante meses no podía dormir. Cada noche revivía las escenas, los gritos de los hijos, el silencio de la madre, la luz que parecía envolverla cuando el último cayó. Pero lo que más lo atormentaba era su mirada, no había odio en ella, ni rencor, ni miedo. Solo una paz tan profunda que le resultaba insoportable. Hiram, desesperado, abandonó la espada y se refugió en el desierto. Allí, entre el viento y la arena, comenzó a orar. No sabía a quién le hablaba, pero su corazón buscaba al Dios de aquella madre. Pasaron los días, y en una de esas noches solitarias, mientras el cielo se llenaba de estrellas, sintió algo dentro de sí quebrarse. Cayó de rodillas y lloró. No sé quién eres, Dios de Israel, pero si estás ahí, enséñame a tener la fe de esa mujer. Desde entonces, su vida cambió. Se convirtió en un viajero errante que contaba la historia de la Madre Macabea en los pueblos que visitaba. Donde hablaba, la gente se quedaba en silencio. Su voz temblaba, pero su convicción era firme. Yo vi la fe verdadera. No está en las palabras, sino en la entrega. Esa mujer no necesitó milagros para creer. Su fe era el milagro. Así, sin saberlo, Hiram se convirtió en el primer testigo fuera de Israel en difundir la enseñanza que nacería de aquel martirio. En Egipto, un escriba griego escuchó el relato de un mercader y lo transcribió en papiros, mezclando su admiración con preguntas. Escribió: ¿qué fuerza mueve a los hombres a morir por lo invisible? ¿Quién puede amar tanto a un Dios que calla? Tal vez el silencio de su Dios no sea ausencia, sino grandeza. Esos papiros circularon entre los filósofos de Alejandría. Algunos los consideraron poesía, otros los estudiaron con respeto. Pero algo era innegable, la historia había tocado una fibra profunda en el espíritu humano. Mientras tanto, en Judea, el recuerdo seguía vivo. Cada año, las familias encendían una lámpara en memoria de los macabeos. No lo hacían con tristeza, sino con gratitud. Era una ceremonia sencilla, sin fastos, pero cargada de significado. Las madres enseñaban a sus hijos el valor de esa fe. Y los niños, al escuchar el relato, no temían la muerte,
porque comprendían que la vida del alma es más grande que cualquier cuerpo. El tiempo, que borra imperios y cambia nombres, no pudo borrar el de aquella madre sin nombre. El viento de los siglos siguió llevando su eco, y su legado se convirtió en una enseñanza universal, que el amor a lo divino puede transformar el sufrimiento en fuerza, y que el sacrificio del justo nunca se pierde en el vacío. En una aldea del norte, un anciano sabio solía decir a sus discípulos: escuchad bien, porque lo que voy a contaros no es solo historia, es enseñanza. Hubo una madre que ofreció lo más valioso que tenía. Y aunque perdió todo, ganó la eternidad. Porque no hay mayor ofrenda que aquella que nace del amor. Sus alumnos lo escuchaban con respeto. Uno de ellos preguntó: Maestro, ¿acaso esa madre no debió clamar al cielo? ¿Por qué Dios permitió tanto dolor? El anciano respondió: porque a veces, el cielo no responde con palabras, sino con ejemplo. Esa mujer fue la respuesta de Dios a un mundo que había olvidado la fe. Y así, generación tras generación, la historia fue pasando de boca en boca. Algunos la narraban como parábola, otros como testimonio, otros como profecía. Pero todos coincidían en algo: aquella madre había mostrado lo que significa confiar incluso cuando no se entiende. Años más tarde, en un pequeño monasterio cerca de Damasco, un monje escribió: la madre Macabea fue la madre de la fe. Ella no levantó un ejército, pero movió montañas en los corazones. En su silencio, enseñó a los hombres a hablar con Dios. Y en su sacrificio, les mostró cómo el alma humana puede alcanzar la inmortalidad. Esos textos, copiados por otros monjes, sobrevivieron a incendios y guerras, y viajaron siglos después hasta los confines de la cristiandad. En cada versión, la esencia seguía intacta: la historia de una madre que amó sin condiciones y confió sin garantías. Mientras tanto, en Judea, el espíritu de los macabeos comenzó a manifestarse en los acontecimientos del pueblo. Cuando los ejércitos enemigos intentaban profanar el templo, los hombres se levantaban con un fervor inusual, convencidos de que Dios estaba con ellos. Cuando alguien sentía miedo, recordaba a aquella mujer y repetía sus palabras: el cuerpo puede ser herido, pero el alma que ama a Dios no muere. El eco de su fe fortaleció a los líderes espirituales que más tarde devolverían la libertad al pueblo. Y aunque el nombre de la madre se perdió entre las páginas de la historia, su espíritu se convirtió en una columna invisible que sostenía la esperanza de toda una nación. Los profetas posteriores hablaron de ella como la mujer que dio a luz al valor, y algunos vieron en su historia una sombra anticipada del sacrificio que siglos después otro hijo ofrecería por la humanidad. En una visión mística, un sacerdote anciano escribió: vi a la madre Macabea de pie en el cielo, rodeada por 7 luces que cantaban. Y escuché una voz que decía: bienaventurada tú entre las madres de la tierra, porque enseñaste al mundo que el amor no teme a la muerte. Con el tiempo, los salmos comenzaron a incluir versos inspirados en su historia. Uno de ellos decía: Dios está cerca del corazón que sufre por amor. Su silencio no es olvido, sino presencia oculta. Y los que permanecen fieles en la oscuridad, brillarán en la aurora eterna. Los peregrinos lo cantaban en sus caminos, y los pastores lo murmuraban mientras cuidaban sus rebaños. Era una melodía que recordaba que el dolor humano no es estéril cuando se ofrece con amor. Pero el impacto de su historia no se limitó al pueblo de Israel. En las cortes extranjeras, incluso entre los paganos, comenzó a circular la leyenda de la madre de 7 hijos. Algunos la veneraban como símbolo de coraje, otros, como ejemplo de virtud. Los sabios griegos discutían sobre su fortaleza, los filósofos romanos la citaban como ejemplo de virtud estoica, y los poetas la llamaban la madre inmortal. Así, una mujer desconocida, sin nombre, sin riqueza y sin poder, había traspasado los límites de su tiempo y su nación. Había tocado el alma de creyentes y no creyentes por igual. Porque su historia no hablaba de religión, sino del alma humana en su forma más pura, la del amor que no negocia, la del espíritu que se eleva sobre el miedo. Un sabio alejandrino escribió siglos después: el fuego de su fe cruzó las fronteras y el idioma. Ni el tiempo ni la distancia pudieron apagarlo, porque lo que nace del amor es eterno. Y cuando los hombres olvidan cómo creer, su memoria vuelve a recordárselos. El legado de la madre Macabea se convirtió en puente entre culturas. Su historia inspiró a los que sufrían persecución, a los que amaban con dolor, a los que temían perderlo todo. Y con el paso del tiempo, su ejemplo fue adoptado por comunidades de distintas tierras, que la honraban como símbolo de fortaleza y pureza del espíritu. Cada quien veía en ella un reflejo propio. Para unos,
era la madre del sacrificio. Para otros, la mártir del amor. Para los sabios, la encarnación de la sabiduría divina en forma humana. Y mientras los reinos caían, las dinastías desaparecían y las ciudades eran reducidas a polvo, su historia seguía intacta, viajando como un río secreto a través de las generaciones. A veces basta una sola vida para cambiar el curso de la humanidad. Una sola voz para recordar que el alma, cuando es fiel, puede más que los imperios. Y esa voz, la de una madre sin nombre, sigue resonando a lo largo de los siglos. No hay poder más grande que la fe nacida del amor. Esa fue su herencia. No dejó riquezas, ni monumentos, ni descendencia de carne. Pero dejó una descendencia espiritual incontable. Todos aquellos que, al escuchar su historia, decidieron no rendirse, no temer, no olvidar que Dios camina incluso en medio de las sombras. Y así, la madre macabea cruzó los límites del tiempo. Ya no era solo parte del pasado, se había convertido en símbolo del alma eterna que nunca se somete, que nunca deja de amar y que siempre encuentra a Dios, incluso cuando el mundo lo niega. El eco de la madre macabea continuó resonando mucho después de su muerte. Pero lo más sorprendente no fue la expansión de su historia, sino lo que comenzó a provocar en las almas. No solo inspiraba admiración, sino conversión. Personas que antes habían vivido lejos de la fe empezaron a cambiar de vida, no por temor, sino por una certeza interior que los llenaba de propósito. Era como si el espíritu de aquella madre se hubiera transformado en una voz suave que recorría los corazones, recordándoles que el amor por Dios no se mide en palabras, sino en actos. Que el alma humana puede alcanzar su plenitud cuando decide amar, aunque duela. En Judea, las familias comenzaron a enseñar su historia junto a las antiguas parábolas. Ya no se trataba de una tragedia, sino de una revelación. Los maestros de la ley decían que la madre macabea era una profecía viva del amor que vence al miedo, y algunos incluso afirmaban que su fe había abierto un portal invisible entre el dolor humano y la compasión divina. Un día, un joven escriba de Jerusalén, llamado Eleazar, decidió recopilar todos los testimonios que pudo encontrar sobre ella. Viajó por aldeas, escuchó a pastores, mercaderes, mujeres ancianas, soldados arrepentidos. Cada uno contaba una parte distinta, pero en todos había algo común, la sensación de haber sido tocados por una presencia más grande que ellos. Una anciana le dijo: «Yo no la conocí, pero una noche soñé que una mujer me miraba y decía, no temas perder, porque en la pérdida se revela lo eterno. Desde entonces, dejé de temer la muerte». Un pastor afirmó: «Una vez, mientras cuidaba mis ovejas, el cielo se cubrió de nubes. Pensé que iba a morir en la tormenta, pero oí una voz femenina que dijo, confía». La tormenta pasó, y comprendí que no estaba solo. Eleazar anotaba todo con lágrimas. Comprendió que aquella mujer ya no era solo un recuerdo, era un símbolo, una manifestación de la presencia de Dios que había elegido hablar a través de su entrega. Cuando terminó su recopilación, escribió una conclusión que se convirtió en uno de los textos más citados de su tiempo. La madre macabea fue el espejo donde Dios mostró el poder del amor que no pide recompensas. Su dolor fue la voz del cielo disfrazada de humanidad. Y su silencio fue la palabra que muchos necesitaban oír. Ese escrito se difundió como una llama. Llegó a manos de sabios, sacerdotes y peregrinos. Algunos lo leían en los templos, otros lo recitaban en las cuevas donde se refugiaban de la persecución. Y en cada rincón donde se pronunciaba su nombre, se sentía un estremecimiento. Una nueva comprensión comenzó a nacer, que la fe no es solo creer cuando hay esperanza, sino seguir creyendo cuando el alma se encuentra sola, desnuda, vacía, enfrentando el silencio de Dios. Ese era el mensaje oculto en la historia de la madre macabea. Ella no recibió señales visibles, ni ángeles, ni milagros. Solo el silencio. Pero en ese silencio aprendió a oír la voz más pura de todas, la del amor que confía aunque no entiende. Con el tiempo, su ejemplo comenzó a verse como una figura profética. Los sabios de Israel decían que su sacrificio era un reflejo anticipado del misterio divino, el amor que se entrega sin condiciones, el dolor que se vuelve redención, la vida que nace de la muerte. Algunos afirmaban que, en el día de su martirio, el velo invisible entre el cielo y la tierra se rasgó un instante, permitiendo que la compasión de Dios descendiera sobre el pueblo. Y que, desde entonces, cada vez que alguien sufre con fe, una chispa de aquella compasión se reenciende en el mundo. En las aldeas, comenzaron a levantar pequeños altares en su honor, no para adorarla, sino para recordarse que la verdadera fortaleza nace del alma. Sobre las piedras escribían sus palabras:
El cuerpo puede ser herido, pero el alma que ama a Dios no muere. Esa frase se convirtió en una oración de consuelo para los enfermos, los pobres y los perseguidos. Los viajeros la repetían en los caminos, los prisioneros la murmuraban entre rejas, y las madres la susurraban sobre la cuna de sus hijos. Con el paso de los años, algunos templos comenzaron a celebrar una fecha en memoria de su sacrificio. Los sacerdotes encendían 7 lámparas, una por cada hijo, y una octava por la madre. El fuego de esas lámparas simbolizaba las almas que no se extinguieron, sino que se elevaron. Era un rito de luz, esperanza y renovación. En esos días de conmemoración, el pueblo repetía un salmo antiguo. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Él salva a los de espíritu abatido. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Cada palabra resonaba como si fuera escrita para ella. Y aunque el tiempo transformó los idiomas, las costumbres y los reinos, su historia permaneció inmutable, grabada en la conciencia de quienes buscan sentido en medio del sufrimiento. Mientras tanto, en tierras lejanas, los sabios de otras culturas reflexionaban sobre su ejemplo. Un filósofo de Alejandría escribió: la fuerza de esa madre demuestra que hay en el ser humano una chispa de lo divino que el dolor no puede apagar. Ella no fue reina, pero gobernó el corazón de los hombres con la ley del amor. Otro pensador, al escuchar su historia, dijo: si existiera una medida del alma, esa mujer la habría colmado. Su fe es la prueba de que el espíritu humano puede elevarse por encima del destino. Así, el nombre de la Madre Macabea se convirtió en un puente entre pueblos, religiones y corazones. Su vida era una parábola viva, una enseñanza universal que hablaba más allá de las creencias. Y aunque los hombres discutían sobre la naturaleza de Dios, nadie podía negar que aquella mujer lo había manifestado en su forma más pura. Su historia también comenzó a inspirar a mujeres de todas las épocas. Algunas se veían reflejadas en su entrega silenciosa, en su fuerza maternal, en su sabiduría sin arrogancia. Otras comprendían que el verdadero poder no está en la imposición, sino en la fidelidad a lo que se ama. Y muchas, al conocerla, descubrieron que ser madre no es solo dar vida, sino sostenerla incluso cuando duele. El alma de la Madre Macabea se volvió símbolo de todas las mujeres que aman sin medida, que defienden la fe, la justicia, la bondad y la vida en un mundo que las desafía. Y así, en cada generación, su ejemplo renacía con un nuevo rostro. Pasaron los siglos. Los templos se levantaron y se derrumbaron. Las naciones cambiaron de nombres, los reyes fueron olvidados, pero la Madre Macabea seguía viva en el espíritu de la humanidad. Porque su historia no pertenece a un tiempo, sino al alma misma. Es la voz de Dios hablando a través del corazón humano, recordándonos que la grandeza no está en vencer, sino en permanecer fiel. Una antigua inscripción hallada siglos después decía: quien sufre por amor a la verdad nunca muere. Porque el amor a Dios transforma la carne en luz y el dolor en eternidad. Los estudiosos debatieron quién había escrito esas palabras, pero el pueblo sabía. Era la voz de la Madre Macabea que seguía hablando, suave y firme, desde el silencio de los siglos. Y así, en cada rincón del mundo donde alguien siente que su fe se apaga, donde el dolor parece más fuerte que la esperanza, su espíritu susurra aún: no estás solo. Yo también caminé por el valle de las lágrimas. Y allí encontré la puerta del cielo. Ese es el verdadero legado de la Madre Macabea. Enseñar que incluso en el fuego más cruel puede florecer la gracia. Que el sufrimiento, cuando se entrega con amor, no destruye, sino que purifica. Y que la fe no consiste en entender a Dios, sino en confiar en Él cuando nada tiene sentido. Por eso su nombre no se perdió, porque no fue pronunciado solo con la boca, sino con el alma. Y mientras exista una sola persona dispuesta a creer en medio de la oscuridad, la historia de aquella madre seguirá viva, repitiendo como un canto eterno: cuando el dolor te arrodille, levanta la mirada. Porque en el cielo que parece callar, hay un Dios que escucha, y una madre que te entiende. En el silencio posterior a su sacrificio, el mundo pareció detenerse. Las arenas del tiempo guardaron un suspiro invisible, un eco que no provenía de la tierra ni del cielo, sino de ese lugar intermedio donde habitan los misterios de Dios. La Madre Macabea había cumplido su destino, pero su historia no había terminado, apenas comenzaba a revelarse su verdadero propósito. El dolor que había estremecido su cuerpo no fue destrucción, sino un portal. A través de él, su alma cruzó la frontera donde termina el miedo y empieza la eternidad. Allí no había llanto ni oscuridad, solo un resplandor tan puro que ninguna palabra humana podría describirlo.
Ella abrió los ojos del espíritu y vio ante sí un campo inmenso de luz. No era una tierra, ni un cielo como los que conocía. Era el espacio donde mora la presencia, donde todo vibra en armonía con el corazón divino. Allí comprendió lo que en la tierra nunca pudo entender. Que el dolor no era ausencia de Dios, sino una forma secreta de su llamado. La madre miró sus manos, y en ellas ya no había heridas, ni temblor, ni sangre. Solo un resplandor dorado que se expandía suavemente, como si cada parte de su ser se disolviera en la paz del Creador. A lo lejos, vio 7 luces acercarse. Reconoció las voces de sus hijos. No eran cuerpos, sino almas envueltas en claridad. Cada uno de ellos irradiaba la misma serenidad que había visto en sus rostros antes de morir. Madre, dijo el mayor, no temas. Hemos pasado la prueba. Lo que el mundo llamó muerte, fue solo despertar. Ella quiso abrazarlos, y al hacerlo sintió que el amor no necesitaba forma. Era un abrazo de almas, un encuentro más real que cualquier contacto físico. ¿Dónde estamos?, preguntó ella. El segundo hijo respondió, en el lugar donde la fe se convierte en visión, donde el dolor se transforma en gloria, donde todo lo que ofrecimos ha sido multiplicado por el amor de Dios. Entonces una voz, más profunda que el océano, se escuchó en el aire. No venía de fuera, sino de dentro. Era la voz que sostiene el universo. Bienaventurada eres, hija de Israel, porque has creído cuando el mundo te negaba. Has entregado lo que más amabas, y por tu fidelidad el pueblo recordará mi nombre. Ella cayó de rodillas, y una corriente de luz la envolvió. En ese instante, entendió lo que antes solo había intuido, que el sacrificio no era pérdida, sino transformación, que cada lágrima ofrecida con amor se convertía en semilla de eternidad. Señor, dijo, ¿por qué elegiste que mi camino fuera el del dolor? Y la voz respondió, porque el dolor, cuando se ofrece sin odio, es el altar más alto. No todos lo entienden, pero en cada sufrimiento entregado por amor, el mundo es redimido un poco más. Tu fe no solo salvó a tus hijos, sino que despertó en los corazones dormidos la memoria de mi presencia. La madre bajó la cabeza. Comprendió entonces que su historia no había sido solo suya, sino parte de un designio mayor. El cielo le mostró escenas del mundo, madres abrazando a sus hijos, hombres orando en la oscuridad, almas luchando por conservar su fe. Y en cada una de ellas, una chispa de su fuego ardía. Era el mismo fuego que había sostenido a sus hijos ante el martirio, ahora multiplicado en los corazones de miles. Entonces entendió que la fidelidad humana, aun en su pequeñez, tiene el poder de mover el corazón de Dios. Porque Dios no busca perfección, sino verdad, no exige grandeza, sino amor. La madre se levantó, y sus hijos se unieron a ella. Caminaron entre la luz. Cada paso era música, cada respiro, alabanza. A medida que avanzaban, un río de resplandor los rodeó. En sus aguas no había reflejos, sino recuerdos, cada oración pronunciada en vida, cada gesto de fe, cada mirada al cielo. El río no corría hacia adelante, sino hacia adentro, hacia el centro mismo del espíritu. Allí, la madre Macabea vio un trono de claridad infinita. No había figura, porque la luz lo llenaba todo. Y comprendió sin palabras que estaba ante el misterio del Creador. El mismo que había estado con ella en su casa humilde, cuando enseñaba a sus hijos los salmos. El mismo que estuvo en el palacio, cuando las llamas consumían sus cuerpos. El mismo que estuvo en su silencio, cuando el dolor la desbordaba. Nunca había estado sola. Dios no se había ido, estaba dentro de cada instante, incluso de los más oscuros. Ella cayó de rodillas una vez más. Señor, pensé que te había perdido. Y ahora veo que siempre fuiste tú quien me sostenía. La voz divina habló una vez más. El amor que diste fue mi propio amor devolviéndose a mí. El sacrificio que ofreciste fue el puente por el cual muchos regresarán a la fe. No temas, hija mía. La historia que comenzó en tu dolor será la semilla de esperanza para los siglos. Al oír esas palabras, comprendió el significado del salmo que tantas veces había recitado sin entenderlo del todo. Los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Allí, en la eternidad, esa frase cobraba vida. Cada lágrima derramada en la tierra se había convertido en una perla de luz que ahora adornaba el río del espíritu. Los 7 hijos se acercaron y la rodearon. Madre, dijo el menor, el sufrimiento fue breve, pero la gloria no tendrá fin. Ella sonrió. No hay dolor en mí ahora, respondió, solo gratitud. Comprendo que la verdadera vida no comienza cuando respiramos, sino cuando amamos hasta el final. Mientras hablaban,
una nueva visión apareció ante sus ojos. Vio el mundo desde lo alto. Las generaciones futuras caminaban bajo distintos cielos, en diferentes lenguas, con diversas creencias. Pero en todas ellas había un hilo común, el deseo de encontrar sentido al dolor. Y entonces la voz le dijo: tu historia será contada cada vez que un alma busque entender por qué sufre. Serás recordada no por tu nombre, sino por lo que representas, la fe que no se rompe, el amor que no se apaga. El universo entero pareció resonar con esa verdad. La Madre Macabea comprendió que cada ser humano es una chispa del mismo fuego divino, y que cuando una chispa elige no extinguirse, ilumina a muchas otras. Así, su historia no era solo la de una madre y sus hijos, sino la de toda alma que se enfrenta a la oscuridad con esperanza. Dios le mostró el rostro de los que aún nacerían. Mujeres que llorarían por sus hijos. Hombres que perderían todo por defender su fe. Seres que caminarían en el vacío buscando una razón para seguir. Y sobre cada uno de ellos, brillaba una llama, diminuta pero viva. Entonces la voz dijo: tu fuego será su guía. Cuando ellos recuerden tu entrega, sabrán que yo sigo aquí. Ella inclinó la cabeza. Entonces, mi Señor dijo: si mi historia puede servirte, que así sea. No deseo descanso, sino seguir siendo parte de tu obra. Y el Creador le concedió un don. No regresarás a la tierra en cuerpo, pero tu espíritu habitará en el consuelo. Cuando un alma sufra y me busque con sinceridad, sentirás su clamor. Serás el susurro que dice: no temas, Dios está contigo. Serás la calma que llega después del llanto. La voz invisible que recuerda que la fe no muere. La madre lloró, pero sus lágrimas eran de luz. Y desde ese momento, su espíritu comenzó a acompañar silenciosamente a todos los que sufren por amor, a todos los que ofrecen su dolor como oración. Así nació el verdadero legado de la Madre Macabea. No solo como testimonio de fe, sino como presencia viva del amor divino que sostiene a la humanidad en sus noches más oscuras. Desde entonces, cada vez que alguien enfrenta la pérdida con dignidad, cada vez que una madre ora por sus hijos, cada vez que un corazón elige creer aunque no vea, una parte de su alma vuelve a encenderse en el mundo. Porque la Madre Macabea no murió. Se transformó en la voz que habita el silencio, en la paz que sigue al dolor, en la certeza de que todo sufrimiento tiene un propósito cuando se entrega a Dios. Y así, mientras la eternidad la envolvía en su resplandor, la mujer que fue madre, mártir y creyente comprendió la verdad última: que el amor no se destruye con la muerte, sino que en la muerte alcanza su plenitud. La voz divina habló una última vez. Tu historia vivirá mientras exista el alma humana. Porque cada lágrima que has derramado, yo la he convertido en fuente de consuelo. Y cada corazón que escuche tu ejemplo, escuchará mi voz. El silencio volvió, pero no era vacío. Era plenitud. La Madre Macabea y sus hijos se unieron a la eternidad. Donde las almas que aman se reconocen sin palabras. Donde el sacrificio se vuelve canto. Y donde la fe se transforma en visión. Y así, en lo más alto de los cielos, una madre miró hacia la tierra y sonrió. Sabía que su historia seguiría viva. Porque donde hay amor, siempre habrá resurrección. Mientras en el reino de la luz la Madre Macabea comprendía el propósito eterno de su sacrificio, en la tierra su historia seguía despertando almas. Las generaciones habían cambiado, los imperios habían caído, pero su ejemplo seguía respirando en los corazones que buscaban consuelo. A veces, el mundo olvidaba su nombre, pero no su esencia. Porque la fe verdadera no necesita ser recordada con estatuas ni con templos, vive en cada acto silencioso de amor que se eleva hacia Dios sin esperar recompensa. Había pasado mucho tiempo desde su martirio. En una pequeña aldea de Galilea, una madre llamada Miriam lloraba la pérdida de su hijo. Había muerto en la guerra, y su corazón no encontraba paz. Cada noche, se arrodillaba ante una lámpara de aceite y preguntaba: ¿por qué, Señor? ¿Por qué permites que el amor duela tanto? Una noche, exhausta por el llanto, cayó dormida. En sueños, vio a una mujer envuelta en luz dorada, de rostro sereno y mirada maternal. Esa mujer le habló con voz suave. No temas, hija. El amor que duele también es oración. No has perdido a tu hijo, solo ha cambiado de forma. Cada lágrima que derramas es una semilla que germinará en el cielo. Miriam despertó sobresaltada. Sintió un calor inexplicable en el pecho, como si alguien hubiera encendido una lámpara dentro de su alma. Por primera vez en meses, pudo dormir en paz. Desde entonces, repitió esas palabras cada vez que el dolor regresaba.
El amor que duele también es oración. Y su corazón comenzó a sanar. Aquel sueño no fue solo suyo. Por distintas regiones, muchas personas comenzaron a contar visiones semejantes. Algunos veían a una mujer luminosa en momentos de angustia. Otros escuchaban su voz en medio del silencio, una voz que no juzgaba ni exigía, sino que consolaba. Resiste, decía la voz. No todo lo que duele es castigo. A veces, es el modo en que Dios te acerca a Él. Así nació lo que los sabios más tarde llamarían el consuelo de la madre, un fenómeno que atravesó siglos y corazones. No era aparición ni milagro en sentido terrenal, era la resonancia del espíritu de la madre macabea, que seguía cumpliendo el propósito que el Creador le había encomendado. Los profetas decían que ella se había convertido en la voz del fuego que no quema, la luz que habita en la oscuridad del alma. Y aunque pocos la veían, muchos la sentían. Porque donde hay fe, aunque sea diminuta, la presencia divina siempre encuentra un canal para hablar. En una época posterior, durante las persecuciones contra los justos, un hombre llamado Joel fue encarcelado por negarse a renunciar a su fe. Durante días, fue torturado, privado de alimento y de agua. Cuando ya no pudo más, cayó al suelo y dijo: Señor, si estás conmigo, dame una señal. Esa noche, mientras dormía, escuchó una voz de mujer que decía: ¿Crees que estás solo? Yo también caminé por este dolor, y en él encontré a Dios. Permanece fiel. El sufrimiento no te destruye, te purifica. Joel despertó con el alma fortalecida. No sabía quién le había hablado, pero en su corazón lo comprendió. Al día siguiente, cuando los guardias lo llevaron nuevamente ante el juez, su rostro no mostraba miedo. Dijo con calma: podrán herir mi cuerpo, pero no mi fe. La vida del alma pertenece solo al Creador. Los soldados, al escucharlo, quedaron confundidos. Uno de ellos, joven e inexperto, sintió una punzada en el corazón. Aquellas palabras eran idénticas a las que, siglos atrás, había pronunciado el tercer hijo de la madre macabea. La historia se repetía, no en hechos, sino en espíritu. El fuego de la fe seguía encendido. El testimonio de Joel se extendió. Su valentía inspiró a muchos, y su pueblo comenzó a recordar nuevamente la historia de aquella madre. Era como si la memoria espiritual del mundo despertara cada vez que la humanidad se acercaba al abismo. Y así fue durante generaciones. Cuando el hombre se apartaba de Dios, el dolor se convertía en recordatorio. Y la voz de la madre volvía a resonar, no para culpar, sino para guiar. Vuelve al amor. Vuelve a la confianza. Porque incluso el silencio de Dios es una forma de su presencia. Un sabio anciano escribió en su diario: la historia de la madre macabea no es del pasado. Es la historia del alma humana, que una y otra vez aprende que el amor es más fuerte que la muerte. Ella sigue viva en cada corazón que elige confiar, aunque el mundo se desmorone. El mensaje no necesitaba templos, ni altares, ni ceremonias. Vivía en el interior de cada ser que decidía convertir su dolor en oración. Un día, una niña huérfana fue encontrada a las puertas de un templo en ruinas. El sacerdote que la recogió le preguntó quién la había dejado allí. Y ella respondió con inocencia: una mujer de luz me trajo. Me dijo que aquí estaría a salvo. El sacerdote no entendió, pero al mirar el cielo, sintió una paz que lo envolvía. Supuso que la niña era un regalo de la providencia. Con los años, aquella niña se convirtió en una maestra de compasión, dedicando su vida a cuidar a los enfermos y consolar a los moribundos. Cuando alguien le preguntaba de dónde venía su fuerza, respondía: desde pequeña, escucho una voz que me dice: ama aunque duela, porque el amor siempre trasciende. Así, la madre macabea siguió obrando en silencio, tejiendo hilos invisibles de fe entre los corazones del mundo. A veces se manifestaba en sueños, otras, en pensamientos que llegaban como intuiciones suaves. A veces, en una frase escuchada en el momento justo, o en un encuentro aparentemente casual que devolvía la esperanza. No todos comprendían de dónde venía ese consuelo, pero todos coincidían en que provenía de un amor que no tenía límites. Era como si la tierra misma recordara el eco de una promesa antigua. El alma que ama a Dios nunca muere. Siglos después, un monje contemplativo escribió: cada vez que una lágrima cae y se ofrece al cielo, la madre macabea vuelve a nacer en el mundo. No como figura, sino como presencia. Su espíritu habita en la fortaleza de los humildes, en la fe de los que no se rinden, en la ternura de los que perdonan sin ser comprendidos. Y esa fue su verdadera victoria. No la gloria inmediata,
ni el reconocimiento de los hombres, sino la perpetuidad del amor encarnado en el tiempo. Porque cuando un corazón se abre al amor divino, deja huellas que no se borran. A lo largo de los siglos, los sabios repitieron su enseñanza sin saber que provenía de ella. Los poetas hablaron del amor que vence al miedo. Los filósofos reflexionaron sobre la fortaleza interior del espíritu. Y los creyentes encontraron en su silencio la confirmación de que la fe no es esperanza en algo externo, sino comunión profunda con lo eterno que habita en nosotros. La Madre Macabea se había convertido en símbolo de todas las almas que aman a Dios más allá de la razón. De todas las madres que sufren sin perder la esperanza. De todos los hombres que se enfrentan al dolor sin renunciar a la luz. Y así, mientras los siglos se sucedían, su espíritu seguía recorriendo los caminos del mundo, invisible pero presente. Como un faro que guía, como un corazón que late dentro del corazón del universo. A veces, cuando alguien alza una oración sincera en medio del sufrimiento, ella está allí, escuchando. Cuando alguien perdona lo imperdonable, ella sonríe. Cuando alguien elige creer sin pruebas, ella extiende su luz. Porque esa es su misión eterna. Ser el reflejo del amor de Dios en el dolor humano. Ser la madre invisible de los que han perdido la fe. Ser el fuego que no se apaga, el consuelo que no necesita palabras. Y aunque el tiempo siga su curso, y el mundo cambie sus formas, su voz sigue viva en la conciencia de la humanidad. Recordándonos una verdad que no envejece. El dolor no es el final. Es el principio del despertar. Los siglos siguieron su curso. Los imperios se alzaron y cayeron, las ciudades se levantaron sobre las ruinas de otras, y los hombres continuaron buscando respuestas en los templos y en el cielo. Pero entre los susurros del tiempo, algo permanecía intacto, la historia de una madre que había entregado todo sin perder la fe. Nadie sabía exactamente dónde había vivido, ni cómo se llamaba. Algunos la recordaban como la Madre de los Siete, otros como la Mujer del Fuego, otros simplemente como la Madre Fiel. Pero todos coincidían en una cosa, su historia era un espejo de la presencia eterna de Dios en el alma humana. El dolor que había sido su cruz se había transformado en una corriente invisible de luz, y aquella corriente atravesaba los siglos como una llama que se negaba a extinguirse. Cada vez que una generación se sumía en la desesperanza, su ejemplo volvía a surgir, silencioso, discreto, pero poderoso. En una noche de invierno, en Jerusalén, un anciano maestro enseñaba a sus discípulos los salmos de David. La guerra había dejado a la ciudad en ruinas. El hambre y la tristeza se habían apoderado del pueblo. Muchos habían perdido la fe, convencidos de que Dios los había abandonado. El anciano, con voz temblorosa, dijo: «Hijos míos, Dios no nos ha dejado. Su presencia no se mide por la abundancia ni por la paz exterior. Él se manifiesta más fuerte en los corazones que se niegan a renunciar a la esperanza». Uno de los discípulos levantó la mano. «Maestro, ¿cómo mantener la fe cuando el dolor parece no tener fin?». El anciano suspiró y respondió: «Recordad a la Madre Macabea. Ella vivió el dolor más grande que puede conocer un ser humano, y sin embargo, su corazón nunca se quebró. Su historia nos enseña que la fe no consiste en entender, sino en confiar. Que Dios no siempre cambia las circunstancias, pero sí transforma el alma que lo busca». Luego se levantó y encendió una lámpara de aceite. «La luz que ves, hijo mío, no le teme a la oscuridad. La oscuridad solo existe donde no hay fuego. Y la fe es ese fuego que ninguna sombra puede apagar». Los discípulos guardaron silencio. La imagen de la Madre Macabea se grabó en sus corazones, y uno de ellos escribió en una tablilla de arcilla: «Cuando el dolor parezca insoportable, recuerda a la Madre que confió en medio del fuego. Porque si ella encontró a Dios allí, tú también lo encontrarás». Aquella frase se transmitió de generación en generación. Cruzó fronteras, idiomas y siglos. Pasó de boca en boca, de alma en alma, hasta convertirse en una enseñanza universal. La fe no muere en el sufrimiento, nace en él. Mientras tanto, en el reino del espíritu, la Madre Macabea observaba con ternura cómo su historia seguía alimentando la esperanza del mundo. Ya no veía guerras ni imperios, sino almas, millones de luces que parpadeaban en la oscuridad de la tierra. Algunas titilaban débiles, otras brillaban con fuerza, pero todas estaban unidas por un mismo hilo de amor. Entonces comprendió que su sacrificio había sido una semilla que seguía germinando. Cada acto de compasión, cada lágrima ofrecida con amor, cada oración pronunciada en soledad, era una flor que brotaba de esa semilla. El fuego que una vez la sostuvo en la tierra ahora vivía en cada corazón dispuesto a creer.
Desde el cielo, su voz no se imponía, susurraba. No hablaba de castigos ni de temores, sino de comprensión y consuelo. Era la voz de una madre que ya no sufría, pero que seguía sintiendo el dolor de sus hijos en la tierra. Y cuando uno de ellos lloraba y decía, Dios, no entiendo. Ella respondía con ternura. Yo tampoco entendí al principio. Solo confié, y en esa confianza encontré la verdad. Esa voz comenzó a despertar a muchos. Hombres y mujeres que habían perdido la fe la escuchaban en sueños, o en momentos de profundo silencio, y volvían a creer. Algunos decían que la Madre del Dolor se había convertido en guardiana de la fe humana, en la protectora de los corazones que buscan a Dios en medio del sufrimiento. Un viajero griego que escuchó su historia en Jerusalén escribió en sus notas: entre todos los héroes que he conocido, ninguno iguala a aquella madre desconocida. Porque los héroes vencen con fuerza, pero ella venció con amor. Y el amor, cuando se entrega a Dios, es la fuerza más grande del universo. Así, su figura comenzó a tomar un lugar invisible pero real en el corazón espiritual del mundo. Donde había una lágrima ofrecida con fe, allí estaba ella. Donde un alma se negaba a odiar, allí también. Donde alguien elegía creer en medio de la oscuridad, su luz encendía otra lámpara. Un sabio de Antioquía dijo alguna vez a sus alumnos: Dios no envía santos para ser admirados, sino para recordarnos lo que somos capaces de ser. La Madre Macabea fue una de ellos. Su vida nos enseña que incluso los más humildes pueden cambiar el destino del mundo cuando aman sin medida. En los templos, su nombre comenzó a pronunciarse junto al de los profetas. No como reina ni mártir, sino como símbolo del alma fiel. Los sacerdotes decían: cuando el alma se siente sola, que recuerde a la madre que caminó por el fuego y halló a Dios en las cenizas. Con el tiempo, su historia inspiró a artistas, poetas y sabios. Se escribieron cantos en su honor, no de adoración, sino de gratitud. Uno de esos himnos decía: bendita seas, mujer del silencio, que en tu dolor hallaste la palabra eterna. Bendita seas, madre del fuego, que encendiste la fe de los siglos. Tu voz es viento, tu amor es llama. Y tu nombre, aunque olvidado, vive en cada alma que confía. Ese canto atravesó los siglos y se convirtió en plegaria. Aún hoy, cuando alguien lo escucha, el alma se aquieta, porque no es solo una canción, es un recordatorio. El de que el amor no muere, sino que cambia de forma para seguir guiando. En los días de oscuridad espiritual, cuando el mundo parecía perder la fe, su figura volvía a aparecer en la memoria colectiva. No con milagros visibles, sino con señales internas, una palabra oportuna, una sensación de calma, una lágrima que se transforma en esperanza. El alma humana, aunque cambie su lenguaje, siempre reconoce la presencia de lo divino. Y así, poco a poco, la Madre Macabea dejó de ser solo parte del pasado y se convirtió en símbolo de eternidad. Su historia ya no pertenecía a una religión ni a un pueblo, pertenecía a toda la humanidad. A los que buscan a Dios sin encontrarlo, a los que aman sin ser correspondidos. A los que sufren sin entender, a los que se levantan cada día con fe, aún sin ver. Ella se había convertido en el alma del consuelo universal. Y cada vez que el mundo se enfrenta al caos, cada vez que parece que la fe se apaga, su fuego vuelve a encenderse. Porque el amor, cuando es verdadero, no desaparece, se transforma en eternidad. Y así, su voz sigue hablando a través de los siglos: no temas al dolor. En él se oculta la semilla de tu resurrección. No temas al silencio. En él habita la palabra de Dios. No temas a la muerte. Porque todo lo que se ofrece con amor, nunca muere. El viento lleva esas palabras como un eco que atraviesa los tiempos. Y quienes las escuchan sienten dentro del alma una certeza inquebrantable, que el amor de Dios se manifiesta de mil maneras, y una de ellas fue, es y será, la fe de una madre que convirtió su dolor en eternidad. El tiempo, con su paso invisible, había cubierto de polvo las huellas de los imperios, pero no había podido apagar la llama que la Madre Macabea encendió con su fe. Los reyes fueron olvidados, las guerras pasaron, los templos se derrumbaron y volvieron a levantarse, pero su historia siguió respirando entre las grietas de la humanidad. Cada vez que un corazón se detenía frente al sufrimiento y se preguntaba ¿por qué?, su voz surgía como un susurro ancestral que decía: porque aún hay algo que debes descubrir de ti mismo y de Dios. El mundo había cambiado. Los pueblos hablaban otras lenguas, los hombres vestían otras ropas y los altares lucían distintos, pero el anhelo seguía siendo el mismo: encontrar sentido a la vida, al amor y al dolor. Y en medio de esa búsqueda, la historia de la Madre Macabea comenzó a renacer,
no como un relato antiguo, sino como una enseñanza viva. En una ciudad costera, siglos después, vivía un hombre llamado Benías. Era un maestro de escritura, un hombre culto, respetado, pero en su interior habitaba una tristeza que no sabía nombrar. Había perdido a su esposa y a su hijo en una enfermedad repentina, y aunque seguía enseñando los textos sagrados, su fe se había marchitado lentamente. Cada noche leía los salmos con la voz apagada, sin sentir nada. Había cumplido con todos los rituales, había orado, había ofrecido sacrificios, pero su corazón permanecía vacío. Una tarde, mientras revisaba antiguos rollos en el templo, encontró un texto que nunca había leído. Estaba escrito en tinta desvaída y decía: La madre que no pidió milagros encontró a Dios en el silencio. Y en su fe, el mundo halló un camino que aún no termina. Benías leyó esas líneas varias veces. Algo dentro de él comenzó a moverse, como una brasa que vuelve a encenderse tras años de frío. Buscó el nombre de aquella madre y lo encontró en una nota al margen: Macabea, la fiel. Pasó la noche entera leyendo los fragmentos de su historia. Mientras avanzaba, algo inexplicable le sucedía. Sus lágrimas, que había contenido durante años, comenzaron a fluir sin detenerse. No lloraba solo por ella, sino por sí mismo, por todo lo que había olvidado. Al amanecer, salió al jardín del templo. El sol se levantaba sobre el mar, y el viento traía el olor a sal y esperanza. En ese instante, comprendió algo que ninguna enseñanza le había revelado: que la fe no consiste en entender por qué ocurre el dolor, sino en confiar mientras ocurre. Esa revelación lo transformó. Durante los meses siguientes, Benías se dedicó a enseñar la historia de la madre Macabea, no como una tragedia, sino como una parábola de resurrección interior. Decía a sus alumnos: ella no buscó consuelo en los milagros, sino en el propósito. Y quien busca propósito en medio del dolor, encuentra a Dios. Las personas comenzaron a acudir desde lejos para escuchar sus palabras. Algunos llegaban desesperados, otros incrédulos, pero todos salían con una sensación distinta, como si una puerta se hubiera abierto dentro de ellos. El maestro no hablaba con elocuencia, sino con verdad. Y cada vez que mencionaba el nombre de la madre Macabea, el silencio llenaba la sala, como si algo sagrado descendiera entre los presentes. En una de esas reuniones, una mujer se levantó y dijo: Perdí a mi hijo, y mi alma se apagó. He buscado respuestas, pero no encuentro paz. Benías la miró con compasión y respondió: No busques respuestas, busca a Dios dentro del dolor. Porque cuando el alma se vacía de todo, entonces el Creador puede habitarla. La mujer lloró y se arrodilló. Aquel día comprendió lo que la madre Macabea había descubierto siglos atrás: que el sufrimiento no destruye a quien lo entrega con amor, sino que lo vuelve instrumento del cielo. Con el tiempo, la historia de la madre comenzó a propagarse de nuevo. Los peregrinos hablaban de ella en los caminos, los escribas copiaban su relato en nuevos pergaminos, los maestros la usaban como ejemplo en sus enseñanzas. No era ya una historia de muerte, sino de transformación. Porque si una mujer había sido capaz de mirar a la muerte sin perder la fe, entonces cualquiera podía mirar su propia oscuridad y descubrir en ella la semilla de la luz. El eco de su nombre volvió a cruzar las fronteras. En tierras lejanas, los sabios comenzaron a citar su historia como ejemplo de fortaleza divina en el corazón humano. Un filósofo escribió: La fe de esa madre es la arquitectura invisible que sostiene el mundo. Si los hombres comprendieran su fuerza, dejarían de temer a la muerte y empezarían a temer no amar lo suficiente. El pensamiento de la madre Macabea se transformó en corriente espiritual, en símbolo del alma que encuentra propósito en la pérdida. Los poetas la invocaban al hablar del amor que no se extingue. Los peregrinos la nombraban en los desiertos. Y los enfermos la recordaban cuando ya no les quedaban fuerzas. Una tarde, mientras Benías oraba en silencio, sintió una presencia detrás de él. Era suave, casi imperceptible, como el roce del viento entre los árboles. Cerró los ojos, y una voz familiar le habló desde lo profundo del alma: No estás solo. El dolor que un día te quebró fue el instrumento que usé para moldearte. Tu fe dormía, y el sufrimiento la despertó. Ahora eres lámpara para otros. El maestro supo quién hablaba. Era ella. La misma voz que, siglos atrás, había consolado a los perseguidos y a los mártires. La madre Macabea seguía viva en el espíritu, cumpliendo su promesa. Ser consuelo para los que buscan sentido. Ser guía para los que dudan. Ser fe para los que han olvidado cómo creer. Después de aquel encuentro, Benías escribió un nuevo texto.
Lo llamó el fuego que permanece, y en él decía: Dios no siempre libra del fuego, pero siempre acompaña dentro de él. El amor de la Madre Macabea es el recordatorio eterno de que el alma humana, cuando confía, puede convertir el dolor en revelación. Ese escrito cruzó los siglos. Algunos lo atribuyeron a un profeta anónimo, otros, a un sabio griego. Nadie supo que lo había inspirado la misma presencia que había sostenido a aquella madre en el día de su prueba. Desde entonces, en muchos pueblos se encendía una lámpara cada vez que alguien sufría una pérdida. No se encendía para pedir un milagro, sino para recordar el propósito. El propósito de confiar incluso cuando no hay respuesta. El propósito de seguir amando cuando la vida parece vacía. El propósito de mirar al cielo no para exigir, sino para agradecer. Y así, la historia de la Madre Macabea volvió a florecer. No como leyenda, sino como guía silenciosa. Una guía que enseñaba a los hombres a transformar la herida en sabiduría, la tristeza en fe, la pérdida en renacimiento. Porque el dolor, descubrieron, no es el final del camino, sino la puerta hacia lo divino. Y en esa puerta, aún hoy, sigue esperando la figura luminosa de una madre que no se quebró ante la muerte. Porque había aprendido que Dios no está solo en el milagro, sino también en la prueba. Y cada vez que un alma se atreve a mirar su propio fuego sin huir, ella vuelve a descender desde el reino de la luz. Coloca su mano sobre el corazón de quien sufre. Y susurra lo mismo que le dijo una vez a sus hijos antes de entregarlos al cielo. El cuerpo puede morir, pero el alma que ama no conoce fin. Confía. Lo que parece pérdida, es solo el principio del propósito. El mensaje de la Madre Macabea comenzó a expandirse nuevamente, pero esta vez no solo en los templos ni entre los sabios, sino en el corazón del pueblo. Ya no era un relato contado en voz baja, sino una llama encendida que viajaba de hogar en hogar, de madre a hijo, de maestro a discípulo. La historia había dejado de ser un recuerdo antiguo, se había convertido en camino, en enseñanza, en vida. En una aldea cercana a las montañas, un grupo de mujeres se reunía cada tarde al caer el sol. No se trataba de una ceremonia oficial ni de una costumbre impuesta, era algo más profundo. Se sentaban en círculo, encendían una lámpara, y mientras el viento soplaba suave entre las ramas, una de ellas recitaba: El cuerpo puede ser herido, pero el alma que ama a Dios no muere. Después, cada una compartía su historia, pérdidas, miedos, dolores. Y en medio de esas confesiones, se sentía la presencia invisible de aquella madre antigua que, desde su silencio, les enseñaba que el amor verdadero nunca se extingue. Una de las mujeres, llamada Raquel, había perdido a su esposo en un accidente. Durante meses se sintió vacía, pero al escuchar la historia de la Madre Macabea, algo cambió en ella. Comprendí, decía, que mi dolor podía ser ofrenda, no castigo. Que el amor que tenía por él no se terminó con su muerte, sino que debía transformarse en servicio. Y así, en lugar de rendirme, comencé a cuidar a los huérfanos del pueblo. Su luz inspiró a otras mujeres. Pronto, el grupo dejó de ser solo un espacio de consuelo y se convirtió en una comunidad de fe viva. Cuidaban enfermos, ayudaban a los necesitados, acompañaban a los moribundos. Y en cada acto, pronunciaban el nombre de la madre que les había enseñado a no temer la pérdida. Los hombres también comenzaron a reunirse. Al principio lo hacían en silencio, movidos por curiosidad, pero poco a poco entendieron que aquella historia no hablaba solo de maternidad, sino de coraje, propósito y redención. Uno de ellos, un herrero llamado Josías, lo explicó así: Pensé que la fe era cosa de palabras, pero ella me mostró que es acción. Yo trabajaba con fuego todos los días, pero no sabía que el fuego del alma se forja igual que el metal, entre golpes, calor y paciencia. Josías empezó a enseñar a los jóvenes del pueblo no solo su oficio, sino también la historia de la Madre Macabea. Les decía: así como el hierro se purifica en el fuego, también el alma se limpia en la prueba. No huyas del dolor, aprende a ver lo que quiere enseñarte. Sus palabras se esparcieron con la fuerza de una semilla. Los más jóvenes, que antes vivían sin rumbo, comenzaron a sentirse inspirados. Algunos dejaron los vicios, otros regresaron a la oración. No por obligación, sino por convicción. Porque habían comprendido que la fe no se impone, se despierta. Con el tiempo, aquellas pequeñas reuniones se multiplicaron. En distintos pueblos comenzaron a formarse grupos que compartían la misma enseñanza: vivir con propósito, amar sin miedo, confiar en el proceso de la vida. Alguien escribió en una tablilla de barro: no somos dueños de lo que nos sucede,
pero sí del sentido que elegimos darle. Y quien da sentido al dolor, transforma su vida en altar. Las palabras se esparcieron, y pronto los sabios empezaron a notar que algo estaba cambiando. Ya no se hablaba solo de milagros ni de profecías, sino del poder interior que nace cuando el alma decide confiar. Y en todos los lugares donde florecía esta nueva comprensión, se encendía una lámpara con 7 llamas, en memoria de los hijos de la Madre Macabea. Cada llama representaba una virtud: fe, valentía, amor, entrega, paciencia, perdón y esperanza. Las familias se reunían al atardecer, encendían sus lámparas y oraban. Dios de la vida, enséñanos a amar como aquella madre amó, a confiar como ella confió, y a ver en la pérdida no el fin, sino el principio de tu propósito. El fuego de esas lámparas se reflejaba en los rostros de los niños. Y así, la nueva generación crecía recordando que la fe no es herencia de sangre, sino herencia del alma. En una de esas reuniones, un anciano tomó la palabra. Yo viví la guerra, dijo. Perdí a mis hermanos, perdí mi casa, perdí mis fuerzas. Pero no perdí a Dios. Y cuando conocí la historia de la Madre Macabea, comprendí que no se trata de entender por qué sufrimos, sino de descubrir quiénes somos en medio de ese sufrimiento. Ella no fue una mujer cualquiera. Fue el reflejo de lo que el ser humano puede llegar a ser cuando deja que el amor sea más grande que el miedo. El silencio que siguió a sus palabras fue profundo. Nadie habló durante varios minutos. Solo se escuchaba el crepitar del fuego y el canto distante de los grillos. En ese instante, todos sintieron algo que no podían explicar, una presencia serena, maternal, envolvente. Una calma que no venía del exterior, sino del alma. Esa noche, una mujer tuvo un sueño. Soñó con una figura vestida de blanco, rodeada de una luz suave. La mujer le sonreía y le decía: diles que la fe no se enseña, se transmite con el ejemplo. Y que cada corazón que ama con pureza es una lámpara encendida en la oscuridad del mundo. Cuando despertó, comprendió que la voz era la de la Madre Macabea. Al día siguiente, reunió a todos y compartió su sueño. Desde ese momento, las reuniones comenzaron a llamarse la llama del alma. Con el tiempo, la llama del alma se extendió más allá de los límites de aquel valle. Viajeros, comerciantes y peregrinos llevaron la enseñanza a otras tierras. En cada lugar donde llegaba, las personas decían sentir lo mismo. Una fuerza interior, una paz que no dependía de las circunstancias. Una fe que no temía el dolor, sino que lo transformaba en camino hacia Dios. En los pueblos más remotos, los ancianos comenzaron a contar a los niños la historia de la Madre Macabea como si fuera una parábola. Les decían: hubo una mujer que amó tanto a Dios, que ni la muerte de sus hijos pudo separarla de él. Y por eso, su amor se multiplicó en todos los que aún hoy buscan esperanza. Esa historia no necesitó ser escrita para sobrevivir. Vivió en las palabras simples, en los gestos, en los actos de bondad cotidiana. Vivió en la madre que no se rindió ante la pérdida. En el padre que siguió creyendo pese al hambre. En el niño que rezó por un mundo más justo. En la mujer que perdonó en lugar de odiar. En todos ellos estaba ella. Invisible, pero presente. Silenciosa, pero viva. Convertida en símbolo eterno del alma que transforma el sufrimiento en fe. Y así, la humanidad, sin darse cuenta, comenzó a cambiar. Ya no buscaba solo milagros externos, sino milagros interiores. Ya no pedía tanto que cambie el mundo, sino que cambie mi corazón. Y en ese cambio, el eco de la Madre Macabea seguía guiando los pasos de los hombres hacia el propósito divino. Porque su mensaje no era solo para los creyentes, sino para todos los que alguna vez han sentido que la vida los quiebra. Para los que han perdido, para los que dudan, para los que esperan. A todos ellos les decía, a través del tiempo: el dolor no viene a destruirte, viene a mostrarte lo fuerte que puede ser tu fe. No huyas del fuego, deja que te purifique, y verás cómo lo que parecía final, se convierte en principio. Y mientras las generaciones pasaban, en algún rincón del alma humana seguía brillando aquella llama que ella encendió. Una llama que no pertenece a una religión ni a una época, sino al corazón eterno de la humanidad que sigue buscando a Dios en medio de la vida. Desde los cielos, la Madre Macabea contemplaba el mundo con la serenidad de quien ha entendido el propósito del tiempo. No había rencor en su mirada, ni tristeza. Solo gratitud. Su alma, que había conocido el fuego y la pérdida, veía ahora los frutos invisibles de su sacrificio floreciendo en la tierra. Los corazones comenzaban a comprender lo que ella había comprendido siglos atrás,
que la fe no se hereda, se despierta, y que el dolor no destruye, solo revela lo que ya somos. El cielo, vasto e infinito, vibraba con una melodía silenciosa. Cada alma que encontraba consuelo en medio del sufrimiento, cada ser que elegía amar en lugar de odiar, emitía una nota luminosa en la sinfonía divina. Y la madre Macabea, junto a sus 7 hijos, escuchaba esa música como quien contempla la obra completa de Dios después de haber vivido dentro de ella. Los ángeles se acercaban y decían: tu historia se ha convertido en oración. Tu dolor se volvió puente entre el cielo y los hombres. Cada vez que un alma se levanta después de la prueba, tu luz vuelve a encenderse en el mundo. Ella sonreía. Había comprendido que la eternidad no es un lugar, sino un estado de conciencia en el que el alma se une con el amor absoluto. Y en esa unión, cada gesto humano, por pequeño que sea, tiene un eco eterno. Desde su plano, podía ver las ciudades modernas levantarse. Edificios de piedra y hierro, caminos que brillaban como venas iluminadas en la noche, multitudes corriendo sin detenerse. Pero entre tanta velocidad, notaba algo constante. El alma humana seguía buscando lo mismo que siempre: sentido, paz, propósito, conexión con lo divino. El cuerpo había cambiado, el lenguaje había cambiado, pero la esencia era la misma. Y entonces comprendió que su presencia seguía siendo necesaria. Porque el mundo se había llenado de ruido, y en ese ruido, el alma se había vuelto sorda al susurro de Dios. La fe se había vuelto palabra, no experiencia. La espiritualidad, apariencia. Y la humanidad, que antes temía perder la vida, ahora temía perder el control. La madre Macabea descendió en espíritu a los lugares donde el silencio aún era posible. En el corazón de los niños que rezaban antes de dormir. En la mente de los sabios que meditaban sin pedir. En las lágrimas de quienes lloraban sin esperanza. Allí, su voz volvía a hablar con dulzura, invisible pero presente. Vuelvan al corazón, decía. Ahí está la verdad que buscan. No afuera, no en los templos de piedra, sino dentro de ustedes. El amor que sostiene al universo habita en cada alma dispuesta a creer. Y aunque pocos podían oírla con los oídos, muchos la sentían con el alma. Era esa voz interior que decía en momentos de desesperación: resiste un poco más. No todo está perdido. De esta oscuridad nacerá una luz. En la tierra, un joven llamado Daniel, que vivía en una ciudad ruidosa y caótica, atravesaba un vacío existencial. Había probado todo: conocimiento, éxito, distracciones, pero nada le daba paz. Una noche, exhausto de buscar, se sentó frente a la ventana y miró el cielo. Lloró sin palabras. En medio del silencio, sintió algo. No una visión, no una imagen, sino una sensación. Como si una presencia cálida lo envolviera. Una frase cruzó su mente con claridad: lo que buscas no está afuera, está dentro. Daniel no lo sabía, pero había escuchado la voz de la madre Macabea. Esa noche, sin entender por qué, abrió una vieja Biblia que le había regalado su abuela. El libro se abrió en el segundo de los Macabeos, capítulo 7. Y al leerlo, algo despertó en su alma. No por religión, sino por verdad. Comprendió que la historia de aquella madre era también la suya, la historia de un ser humano que debe perder para recordar quién es. Desde entonces, Daniel cambió. Dejó de buscar respuestas y comenzó a buscar sentido. Dejó de hablar tanto y empezó a escuchar. Dejó de temer al vacío y aprendió a habitarlo. Y en su silencio, descubrió a Dios. Así como él, miles comenzaron a despertar. El espíritu de la madre Macabea seguía soplando sobre la tierra, inspirando a quienes no sabían que estaban siendo tocados por su fe. Ella no elegía a los perfectos ni a los sabios, elegía a los dispuestos. Porque Dios no obra en quienes saben mucho, sino en quienes se abren con humildad. Cada día, millones de almas enfrentaban sus propias batallas. Una madre que oraba por su hijo enfermo. Un hombre que luchaba contra la desesperanza. Una joven que perdonaba una traición. Todos ellos, sin saberlo, eran parte de la misma historia que comenzó siglos atrás. Y en cada uno de esos corazones, la madre Macabea susurraba las mismas palabras que una vez pronunció en la tierra. El amor no muere. El dolor no es el fin. La fe no se apaga. Porque donde hay entrega, hay resurrección. En el reino de la luz, los 7 hijos la observaban con asombro. Madre e hijos ya no estaban separados, eran una sola conciencia que irradiaba sobre la humanidad. Ellos también veían cómo los hombres repetían sus pasos, cómo la historia se recreaba una y otra vez, con distintos rostros pero con la misma enseñanza. Uno de los hijos habló.
Madre, el fuego que una vez nos consumió sigue ardiendo, pero ahora es luz que guía. Ella sonrió. El fuego nunca fue castigo, hijo mío. Fue purificación. Solo a través de él aprendimos a amar sin miedo. El hijo menor preguntó, ¿y qué pasará con los hombres que olviden? Ella respondió, Dios no olvida a los que olvidan. Aún en su inconsciencia, Él sigue hablándoles a través del alma. Cuando llegue su tiempo, recordarán. Porque toda alma, tarde o temprano, regresa a la verdad de donde vino. Las palabras de la madre resonaron en todo el reino. Era el eco del amor eterno, ese que no conoce distancia ni tiempo. Y cada vez que una persona en la tierra oraba con sinceridad, su luz descendía. No como figura, sino como vibración, como consuelo, como intuición. Un anciano místico escribió en su diario, siglos después. Hay una voz maternal que acompaña a la humanidad desde los orígenes. A veces la llaman María, otra Sofía, otra sabiduría. Pero su esencia es una, la compasión divina que enseña a amar en medio del dolor. Yo la he sentido. Y sé que esa voz no pertenece a un solo tiempo ni a un solo nombre, sino a todas las madres que han amado hasta el sacrificio. Era verdad. La madre macabea se había fundido en el arquetipo eterno de la compasión divina. Ya no era solo la madre de 7 hijos. Era la madre del alma humana. Su historia era el recordatorio de que lo eterno habita en lo cotidiano. De que cada acto de amor, por pequeño que sea, tiene poder para cambiar el mundo. Y desde entonces, en cada era, en cada despertar espiritual, su presencia se ha manifestado de nuevo. A veces en la ternura de una madre. A veces en la fortaleza de un justo. A veces en la calma de quien perdona. Porque el amor verdadero, ese que se entrega sin esperar nada, es la voz de Dios que sigue hablando a través de los siglos. Y así, desde la eternidad, la madre macabea sigue repitiendo al corazón humano. Cuando el mundo te parezca vacío, recuerda que Dios se oculta en lo que no comprendes. Cuando la fe se apague, enciende una sola chispa de amor, y yo estaré contigo. Porque la fe no se hereda. Se despierta en el corazón que ama. Y cuando despierta, nunca vuelve a dormir. El cielo se cubrió de luz. Era como si cada palabra pronunciada en la tierra con fe se elevara y se convirtiera en estrella. La madre macabea miró el firmamento y sonrió. Sabía que su historia no había terminado. Porque mientras exista una sola alma dispuesta a creer, su llama seguirá viva. El universo parecía suspenderse en silencio. No era el silencio del vacío, sino el de una paz tan inmensa que todo lo envolvía. Desde ese espacio de luz, la madre macabea contemplaba el tejido sagrado de la creación, millones de hilos luminosos que se entrelazaban, formando la trama del destino humano. Cada hilo era un alma, y cada alma, un reflejo del amor divino experimentándose a sí mismo a través del tiempo. Comprendió, en esa visión perfecta, que ninguna lágrima se pierde, ningún dolor es en vano, y ninguna oración queda sin respuesta. Todo tiene un propósito, incluso aquello que en la tierra parece injusto o cruel. Porque lo que el hombre llama pérdida, el cielo llama enseñanza. Y lo que el hombre percibe como castigo, el cielo entiende como evolución. La madre macabea miró hacia la tierra y vio generaciones enteras transformarse. Ya no eran los pueblos de su tiempo, sino hombres y mujeres modernos, con ropas distintas, con lenguajes nuevos, con tecnologías que ella jamás habría imaginado. Pero, pese a toda la evolución, seguía viendo el mismo anhelo en sus ojos, la búsqueda de sentido. El mismo fuego que una vez ardió en su corazón seguía encendido en los corazones humanos, aunque muchos no lo sabían. En medio de esa visión, escuchó la voz del Creador, la misma que había escuchado en el instante de su entrega. Era la voz del Todo, profunda y amorosa, envolvente y eterna. Hija mía, dijo, mira lo que ha nacido de tu fidelidad. De tu dolor brotó una corriente que nunca se ha detenido. Tu historia no pertenece solo a tu pueblo, sino a toda la humanidad. Has recordado a los hombres que la fe es el lenguaje del alma, y que quien confía en el silencio de Dios, se vuelve su voz en el mundo. La madre inclinó su cabeza, conmovida hasta las lágrimas. Señor, dijo, ¿por qué yo? ¿Por qué elegiste a una mujer tan sencilla para mostrar tu grandeza? Y la voz respondió, porque la fe más pura no nace en los poderosos, sino en los corazones humildes. Porque el amor verdadero no se impone, se entrega. Y porque el mundo necesitaba ver que incluso lo frágil puede contener lo divino. Al escuchar eso, comprendió finalmente el propósito total de su existencia. Cada instante de dolor, cada pérdida, cada silencio,
habían sido piezas necesarias en el gran diseño del amor universal. Su fe no había sido solo suya, sino un canal por el cual Dios había querido recordarle al mundo que el amor no muere, que la esperanza nunca se extingue y que la fe puede transformar la oscuridad en camino. A su alrededor, sus 7 hijos se acercaron. Sus rostros irradiaban una luz serena, como si en ellos el tiempo ya no existiera. Madre, dijo el mayor, mira lo que has hecho. Tu fe fue semilla, y nosotros fuimos su fruto. Pero el fruto dio más semillas, y ahora la tierra entera está floreciendo. Ella los miró con ternura. Mis hijos, nada fue en vano. En la tierra lloré creyendo haber perdido todo. Pero ahora sé que en cada pérdida estaba ganando lo eterno. Entonces, el cielo se abrió como un amanecer. Miles de luces comenzaron a surgir desde la tierra, elevándose hacia el firmamento. Eran oraciones, pensamientos, actos de amor, perdones, sacrificios, silencios sagrados. Cada uno de ellos era una chispa que ascendía hacia la fuente del todo. La voz divina habló nuevamente. ¿Ves, hija mía? Todo lo que hiciste en nombre del amor sigue vivo. Cada vez que alguien perdona, allí estás tú. Cada vez que alguien elige la fe en lugar del miedo, tu fuego vuelve a encenderse. Y mientras exista una sola alma dispuesta a amar, tu historia seguirá latiendo. La madre macabea cayó de rodillas. El resplandor la envolvía, pero no como un premio, sino como una unión. Ya no había diferencia entre ella y la luz. Era parte de Dios, y Dios parte de ella. En ese instante, su conciencia abarcó el pasado, el presente y el futuro. Vio el universo entero como un solo ser respirando en amor. Comprendió que la humanidad no estaba perdida, sino aprendiendo. Que el sufrimiento no era castigo, sino el lenguaje que el alma usa para despertar. Y que todo lo que parece separación es, en realidad, un regreso al origen. Entonces, desde lo más profundo de su ser, pronunció una oración. Padre de toda vida. Gracias por el camino que me diste. Por el fuego que purificó mi alma. Por el amor que me sostuvo cuando la tierra temblaba. Gracias por permitirme ser voz de tu compasión. Que mis lágrimas sean río de consuelo para los que sufren. Que mi fe sea lámpara para los que dudan. Y que mi historia sea semilla de esperanza para los que ya no creen. El Creador respondió con un susurro tan suave como el viento. Tu oración ha sido escuchada. Desde ahora, serás parte de mi presencia en la tierra. Cada vez que un alma sufra y me busque en silencio, serás tú quien la abrace. Cada vez que un ser humano busque sentido en su pérdida, serás tú quien le susurre la verdad. Y cada vez que un corazón esté a punto de rendirse, serás tú quien lo sostenga con tu luz. Y así fue. Desde ese día, la Madre Macabea se convirtió en parte viva de la conciencia divina. Ya no pertenecía al pasado, sino al presente eterno. Su espíritu se convirtió en el símbolo del amor que no teme, del alma que no se rinde, de la fe que no muere. Desde entonces, en cada rincón del mundo, su energía se manifiesta de distintas formas. A veces como la voz interior que consuela. A veces como la fuerza invisible que levanta al caído. A veces como el silencio que calma el alma cuando ya no quedan palabras. Y cada vez que un ser humano, en medio del dolor, pronuncia desde el corazón las palabras confío en ti, Dios mío. La Madre Macabea sonríe desde la eternidad. Porque sabe que su historia sigue viva. Transformándose, multiplicándose. Vibrando en la frecuencia más pura del amor. El universo entero parecía responder a ese amor. Las estrellas brillaron con un resplandor nuevo. Como si cada una reconociera el triunfo de una madre humana sobre el miedo y la muerte. El cielo entero se volvió un canto silencioso. Una alabanza a la fe, al sacrificio, y a la unión perfecta entre el alma y su Creador. Y así, la Madre Macabea comprendió que la eternidad no era el fin de su historia, sino el comienzo de su verdadera misión. Sería la voz que recordaría a la humanidad, generación tras generación, que la fe no es una idea, sino una llama viva. Que el amor no se mide por lo que se recibe, sino por lo que se entrega. Y que el alma humana, cuando confía, puede tocar a Dios incluso sin verlo. Desde entonces, su luz no ha dejado de brillar. Aún hoy, cuando un corazón cansado se rinde ante el dolor, ella se acerca y susurra. No temas. Yo también creí que todo estaba perdido. Pero Dios me mostró que la muerte no era el final. El amor nos une más allá del tiempo. Y la fe siempre nos devuelve al hogar. Y en ese susurro, el alma humana recuerda lo que siempre supo. Que no está sola. Que no camina en vano. Y que el amor, cuando se entrega sin miedo,
Es el verdadero rostro de Dios. En el vasto silencio del reino eterno, la madre macabea permanecía en paz. No existía el tiempo ni el espacio, solo la plenitud del amor que lo abarcaba todo. Había visto el principio y el fin del sufrimiento humano, había sentido el eco de cada oración que ascendía desde la tierra, y comprendía ahora que todo, incluso el dolor, formaba parte de una sola melodía divina. Su espíritu flotaba entre las esferas de la luz. En cada destello veía los rostros de los que habían creído sin ver, de los que habían amado sin recibir, de los que habían soportado sin comprender. En cada uno reconocía su propia historia repetida con distintos nombres, distintas vidas, distintas lágrimas. Y mientras contemplaba ese infinito tejido de almas, escuchó nuevamente la voz del Creador. «Hija mía», dijo la voz, «el propósito se ha cumplido. Tu fe ha encendido una llama que no se apagará jamás. El mundo ha recordado que no hay distancia entre el alma y Dios. Solo olvido. Tú les enseñaste a recordar». La madre macabea cerró los ojos. Una luz cálida descendió sobre ella como si el universo entero la abrazara. Comprendió que el amor que sintió por sus hijos no fue distinto al amor que Dios siente por toda la humanidad, un amor que no protege del dolor, sino que acompaña a través de él hasta la verdad. «Señor», dijo, «si mi historia ha de servirte aún, déjame seguir siendo voz para los que no entienden. Permíteme seguir acompañando a los que dudan, a los que lloran, a los que piensan que no pueden más. Porque yo los conozco. Yo también fui humana». El Creador respondió con ternura infinita. «No serás una voz separada de mí, porque ahora eres parte de mi propio corazón. Donde yo esté, tú estarás. Y donde un alma se vuelva hacia mí, tú hablarás en el lenguaje del consuelo». Entonces la madre sintió como su forma se disolvía en la luz. Ya no había un yo ni un tú, había unidad. Su conciencia se expandió hasta alcanzar todo lo creado. Sintió el latido de los océanos, el suspiro de los vientos, el pulso de cada estrella. Todo vibraba al unísono con una sola palabra, amor. Y en ese instante, comprendió la verdadera esencia de la fe. La fe no era una creencia, sino una comunión. El momento en que el alma reconoce su origen y se entrega sin resistencia al flujo del todo. Desde entonces, su espíritu se convirtió en un reflejo constante de esa unión. Bajó, invisible, a la tierra. No como figura ni aparición, sino como energía silenciosa que habita en los corazones. Allí donde el dolor parece insoportable, su presencia se hace sentir. A veces como una calma repentina. A veces como una palabra que llega en el momento justo. A veces como una fuerza interior que permite seguir cuando todo parece perdido. Cada vez que alguien dice, no sé de dónde saqué la fuerza. Ella está ahí. Cada vez que alguien mira al cielo y dice, ayúdame, pero ya no puedo más. Ella responde con ese silencio que sana. Y cada vez que alguien, en medio del caos, elige amar en lugar de odiar, su luz se enciende una vez más. El cielo entero la honra. Los ángeles llaman a su historia el canto del alma que venció a la muerte. Y su nombre, aunque en la tierra se ha desvanecido, sigue resonando en las dimensiones del espíritu. Porque el universo no olvida los actos de amor que nacen del sacrificio. En una visión de pureza absoluta, vio la tierra envuelta en dos luces. Una era la de los hombres que buscan. La otra, la del cielo que espera. Ambas luces se tocaban en el punto más sagrado, el corazón humano. Allí, donde la fe despierta. El cielo y la tierra se abrazan. La madre macabea habló entonces no solo al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Su voz, sin sonido, atravesó los tiempos y las generaciones. Hijos del mismo Dios. No teman la oscuridad. No maldigan el fuego. Porque en él se funde el oro de su espíritu. Cuando la vida los rompa. No crean que están perdiendo. Solo están siendo moldeados. No teman al silencio de Dios. Porque es en ese silencio donde los escucha más de cerca. Y cuando ya no entiendan nada, confíen. Porque la fe no necesita comprensión. Solo amor. Esa vibración viajó por el mundo como una onda invisible. En los corazones de los humildes, se sintió como ternura. En los corazones de los sabios, como revelación. Y en los corazones quebrantados, como perdón. Una madre en medio del duelo sintió un alivio inexplicable. Un enfermo a punto de rendirse recobró fuerzas. Un niño huérfano soñó con una mujer luminosa que lo abrazaba y le decía, no estás solo. Eres amado. Era ella. No había dejado de amar, solo había cambiado de forma. En los cielos, la voz del Creador volvió a pronunciarse.
Pero esta vez no era una conversación, era una celebración. Has cumplido tu propósito, hija mía. Has devuelto a los hombres la memoria del alma. Desde ahora, tu historia no será solo contada, sino vivida por todos los que elijan amar por encima del miedo. El universo respondió con luz. Las estrellas brillaron como si cantaran. Y en la tierra, una lluvia suave cayó sobre los campos secos, como si el cielo mismo llorara de gratitud. Los hombres no sabían por qué, pero ese día muchos sintieron una paz que no podían explicar. Los animales descansaron tranquilos. El viento sopló con dulzura. Y los que tenían el corazón atento comprendieron que algo sagrado estaba ocurriendo. Desde entonces, la Madre Macabea se convirtió en símbolo eterno de esperanza. Su historia dejó de pertenecer al pasado y comenzó a formar parte del alma universal. Ella es la voz del amor que resiste, la llama que acompaña, la fe que no muere. Y cada vez que alguien decide volver a creer, cada vez que un ser humano transforma su sufrimiento en comprensión, ella renace, como una chispa en el corazón de la creación. La humanidad seguirá cayendo y levantándose, olvidando y recordando, pero la Madre Macabea permanecerá. Porque el amor que se entrega sin medida no tiene fin. Su historia es el recordatorio eterno de que la vida no se mide por lo que poseemos, sino por cuánto somos capaces de amar a pesar de todo. Y así, mientras el universo sigue expandiéndose, la Madre Macabea sigue hablando, no con palabras, sino con presencia. Donde haya un alma que sufra, allí estaré. Donde haya una lágrima ofrecida al cielo, allí brillaré. Y cuando tu corazón no entienda el camino, confía, porque lo que ahora duele, mañana será tu fe hecha luz. Y con ese mensaje, su esencia se fundió completamente con el Creador. Ya no hubo separación entre lo divino y lo humano, porque en ella, el amor humano se había vuelto divino. El ciclo se cerró. La madre había regresado a casa. Pero su voz, suave como un suspiro, aún sigue diciendo a quien quiera escuchar: no temas. El amor es eterno. El dolor tiene sentido. Y la fe siempre te llevará de regreso a la luz. Si esta historia tocó tu alma, no la dejes en el silencio. Compártela. Permite que su luz llegue a otros corazones que hoy necesitan recordar que no están solos. Suscríbete a este canal. Y camina junto a nosotros en este viaje de fe, amor y propósito. Cada historia que escuchas aquí es una puerta abierta al alma. Porque sanar no es olvidar lo vivido, sino descubrir el significado sagrado que estaba oculto detrás de todo. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.